El planeta Bellita era el centro de atención de Freezer. El emperador del mal estaba aterrado por los Saiyajins. Sabía que un día podrían rebelarse y quería destruirlos. Amo Freezer, ¿estás seguro de esto? Diría Berry Blue. Sí, los Saiyajins serán un problema si no los detengo. Diría Freezer. Pero tenga en cuenta que perderá más de la mitad de sus fuerzas. Diría Berry Blue. Lo sé, pero no es nada que no pueda resolver. Diría Freezer, he escuchado de un Saiyajin llamado Broly. Ha logrado un poder de pelea igual al Capitán Ginyu. Y eso que es solo un campesino, no entrena. No quiero que nazcan más como él. Son salvajes, revoltosos y no saben obedecer. Lo entiendo. Comenzaremos con los preparativos. Diría Berry Blue. De esa manera, Freezer iría en su nave para destruir el planeta Bellita. Los Saiyajins recibirían el aviso de que Freezer los quería reunir para un aviso importante, pero no sabían la verdad detrás de todo. Goku era solo un niño. Vivía en un granero escondido de todos. Broly no quería que Goku sea conocido. No te preocupes, hijo. No dejaré que nadie te encuentre, diría Broly. Broly lo escondía, ya que no quería que su hijo vaya a invadir planetas, ni mucho menos que le temieran como a él. Sabía que sufriría mucho, y por eso lo tenía así. Broly, ¿dónde está Kakaroto? Diría Guine. Está bien, está jugando en el granero, diría Broly. Y recuerda, ahora se llama Goku. No quiero que lo encuentren. Esto me da miedo. Diría Guine. Si lo encuentran. No lo harán, diría Broly. Solo confía en mí. Hoy viene Freezer para dar una noticia importante. Me pregunto qué será. Diría Guine. ¿Viene hasta el planeta Bellita? Diría Broly. No me gusta esa idea. Sí, eso dicen. Diría Guine. Broly pondría una expresión extraña. ¿Qué sucede? Diría Guine. No me gusta nada esto. Diría Broly. Justo ahora que muchos han preguntado por mí. Por favor, cariño, no creo que sea por eso. Diría Guine. Han preguntado mucho por mí. Me parece sospechoso. Diría Broly. Solo quiero estar preparado. Finalmente el momento llegaría. Freezer estaba cerca del planeta Bellita viéndolo con detenimiento. Es hora de desaparecer este planeta, diría Freezer. Freezer saldría de su nave creando una gran bola de ki en su dedo. Luego la lanzaría al planeta Bellita. Tras esto, los Saiyajins verían la muerte en sus ojos. ¡Oh, no puede ser! ¡Freezer nos traicionó!, diría uno de los Saiyajins. De la nada, algo saldría volando hacia el cielo a gran velocidad. Se trataba de Broly. Este llegaría para detener la bola de ki en sus manos. La bola de ki era mucho más grande que él, pero aún así lograba soportarla. Tras un estallido de ki, la devolvería hacia el espacio donde estalla. ¿Qué pasó?, diría Freezer desconcertado. ¿Quién hizo eso? Berry Blue usaría las cámaras para visualizarlo todo. Fue Broly, diría Berry Blue. ¡Maldición! ¡Ese maldito simio!, diría Freezer. ¡Ay, tendré que encargarme de esto personalmente! Freezer iría con su nave al planeta Bellita. Mientras los Saiyajins esperaban lo peor, muchos se acercarían a Broly por reconocer su valor y salvar el planeta. ¡Broly! ¡El rumor era cierto! ¡Eres el Saiyajin más fuerte!, diría uno de los Saiyajins. Eso no importa, diría Broly. Oye, ¿acaso puedes derrotar a Freezer? Preguntaría Nappa, pero Broly no contestaría. De pronto, Freezer llegaría encontrándose con Broly frente a frente. Así que eres tú, diría Freezer. Sabía de la existencia de un Saiyajin que supera el promedio, pero esto ya es inaudito. Freezer, ¿por qué quieres destruir el planeta? ¡Te hemos sido fieles!, diría Broly. Por ti, diría Freezer. ¿Qué?, diría Broly desconcertado. Tú eres un peligro para mí, y no pienso detenerme hasta eliminarte, diría Freezer. Freezer flotaba en el aire, con su clásica sonrisa arrogante, mientras los Saiyajins que aún estaban vivos observaban la confrontación en estado de shock. El frío en el aire era palpable. No solo por la amenaza de Freezer, sino también por la presencia abrumadora de Broly, quien se mantenía firme. La tensión entre ambos era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. ¿Por mí?, diría Broly, todavía procesando las palabras de Freezer. ¿Qué clase de amenaza crees que represento?
Freezer lanzaría una carcajada. No te hagas el tonto, Broly. He visto lo que puedes hacer sin siquiera intentarlo. Tu poder supera por mucho al de cualquier Saiyajin que haya conocido. Y eso es algo que no puedo permitir, diría Freezer. Eres un peligro para mi ejército y no puedo permitir que otros como tú aparezcan pronto. Los ojos de Broly se entrecerraron. A pesar de su carácter tranquilo, una chispa de ira comenzaría a encenderse en su interior. Desde siempre había intentado mantenerse al margen de los conflictos, cuidando de su familia y de su hijo Goku. Pero Freezer acababa de declarar una guerra personal. Lo siento por ti, Freezer, pero no permitiré que destruyas este planeta ni a mi gente, diría Broly con una voz grave y controlada, mientras el aire a su alrededor comenzaba a vibrar con su ki. Freezer lo miraba con desprecio, aunque una ligera preocupación cruzaría por su mente al notar cómo la energía de Broly aumentaba poco a poco. Veamos de qué eres capaz entonces, simio, diría Freezer mientras su sonrisa se desvanecía, sustituyéndola por una mirada seria. Con un estallido de velocidad, Broly cargaría hacia Freezer, quien apenas tendría tiempo de reaccionar. El primer golpe sería brutal, directo al estómago de Freezer, quien sentiría cómo el aire se escapaba de sus pulmones. No había subestimado a Broly, pero aún así la fuerza del Saiyajin era abrumadora. Freezer sería lanzado hacia atrás, chocando contra una montaña cercana, creando un cráter a su alrededor. Broly, sin perder tiempo, continuaría su ataque, lanzándose hacia él con una velocidad cegadora. Golpes y explosiones resonaban por todo el planeta Vegeta, mientras los pocos sobrevivientes observaban asombrados cómo Broly, un guerrero que siempre había sido pacífico, desataba su verdadero poder. Freezer lograría esquivar uno de los puñetazos de Broly en el último segundo y contrarresta con un rayo de energía que atraviesa el aire a una velocidad impresionante. Broly levantaría una mano y lo desvía con facilidad, pero Freezer ya estaba a su lado, lanzando una ráfaga de golpes rápidos que lo hicieron retroceder. Eres fuerte, Broly, lo admito, diría Freezer, respirando pesadamente mientras una gota de sudor recorría su frente. Pero todavía no me has visto en serio. Con un grito ensordecedor, Freezer comenzaría a aumentar su poder. Su cuerpo irradiaba una luz cegadora mientras su forma comenzaba a cambiar. Los Saiyajins que estaban observando desde la distancia retrocedieron en terror. Sabían lo que eso significaba. Freezer estaba a punto de mostrarle su verdadera naturaleza. Broly se preparaba, ajustando su postura de combate mientras sentía el poder de Freezer elevarse exponencialmente. El emperador del mal soltaría un rugido mientras su cuerpo cambiaba radicalmente. Era su forma final. Ahora sí, Broly. Veamos cuánto puedes resistir, diría Freezer con una voz más fría y grave, mientras una sonrisa malévola cruzaba su rostro. La batalla se reinicia con una intensidad aún mayor. Freezer en su forma final se movía a una velocidad casi imperceptible, golpeando a Broly con precisión quirúrgica. A cada impacto, Broly retrocedía, sintiendo cómo el poder de Freezer ahora superaba con creces el suyo. Por primera vez comenzaba a dudar. Freezer lo golpearía en el estómago con tal fuerza que Broly caería de rodillas, luchando por respirar. El emperador no perdería el tiempo y le propina un rodillazo en la cara, haciendo que el Saiyajin saliera despedido varios metros antes de estrellarse contra el suelo. ¡Este es el fin, Broly!, gritaría Freezer mientras cargaba una gigantesca esfera de energía púrpura sobre su cabeza. Voy a hacer pedazos este planeta y a ti junto con él. Broly, ensangrentado y jadeando, levantaría la vista. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero algo en su interior no lo dejaba rendirse. No podía permitir que Freezer ganara. No podía permitir que su hijo, que su raza, perecieran por culpa de este tirano. En ese momento, algo en su interior estallaría. Un rugido primitivo emerge de su garganta mientras su ki comenzaba a cambiar, transformándose en algo más salvaje, más feroz. Sus músculos se expandieron, sus ojos se volvieron de un verde brillante y un aura dorada envolvía todo su cuerpo. Broly había alcanzado la transformación que Freezer más temía.
el legendario Super Saiyajin. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par al sentir el aumento masivo en el poder de Broly. ¡Imposible! Gritaría Freezer, retrocediendo instintivamente. Tú no deberías ser capaz de alcanzar ese nivel. Pero ya era demasiado tarde. Broly, ahora completamente transformado, se lanzaría hacia Freezer con una velocidad y fuerza abrumadora. El emperador apenas tendría tiempo de alzar las manos antes de recibir un golpe devastador en el rostro que lo lanzaría por los aires. La esfera de energía que había creado se desvanece al instante. Freezer intentaría levantarse, pero Broly no le daría tregua. Con cada golpe el suelo temblaba. Freezer estaba siendo superado por completo. A pesar de sus mejores intentos, cada ataque que lanzaba era desviado o bloqueado con facilidad. El poder de Broly había alcanzado un nivel que Freezer no había anticipado. ¡No puede ser! Gritaría Freezer mientras intentaba lanzar un rayo de energía hacia Broly. Pero este simplemente lo esquiva y aparece detrás de él, propinándole un golpe en la espalda que lo haría gritar de dolor. Este es tu fin, Freezer, diría Broly con una voz profunda y resonante, mientras su aura dorada brillaba con una intensidad cegadora. Freezer, ensangrentado y derrotado, intentaría levantarse una vez más, pero su cuerpo ya no respondía. Por primera vez en su vida, el emperador del mal sentía el miedo verdadero. Con un rugido final, Broly lanzaría una ráfaga de energía hacia Freezer, quien sería incapaz de defenderse. La explosión resultante iluminaría el cielo, y cuando el polvo se asienta, Freezer ya no estaba. El planeta Vegeta había sido salvado, pero a un gran costo. Broly, aún en su forma de Super Saiyajin, miraba el lugar donde Freezer había sido destruido, sabiendo que, aunque la batalla había terminado, el peligro no había desaparecido por completo. Broly, ¡lo lograste!, diría Nappa desde lo lejos. Algunos Saiyajins intentarían acercarse, pero se darían cuenta que Broly estaba fuera de control. El gran Saiyajin lanzaría un rugido hacia el cielo, expulsando un gran rayo de ki. Todos temían. Los ojos de Broly estaban perdidos a la nada, mientras el Saiyajin seguía lanzando ataques hacia el cielo. En ese momento, la única que tendría el valor de acercarse sería Guine. ¡Broly!, gritaría Guine, pero Broly no reaccionaba. Guine seguía llamando su atención, y cuando Broly la observa, Guine notaría que estaba fuera de sí. Ni siquiera la reconocía a ella. ¡No puede ser!, diría Guine aterrada. Guine comenzaría a dar algunos pasos atrás por instinto. Broly iría hasta ella para atacarla, pero se detendría a último momento. Guine, diría Broly en un momento de cordura. Broly regresaría a la normalidad y caería de rodillas. ¿qué sucedió?, diría Broly. ¡Mucho! Diría Guine. Pero lo mejor es irnos de aquí. Todos lo observaban, algunos con temor, otros con odio. Lo cierto es que nadie quería a Broly. Si bien los había salvado de las garras de Freezer, sentían que Broly podría destruirlo todo. Y precisamente ese miedo fue el que había hecho que Freezer quisiese destruir el planeta. Broly, aún de rodillas, respiraba con dificultad. La batalla había sido devastadora tanto para él como para los Saiyajins que lo observaban a una distancia prudente. Aunque había logrado lo imposible al vencer a Freezer, el miedo y la incertidumbre llenaban el aire. Los pocos sobrevivientes se mantenían callados, algunos susurrando entre ellos, pero todos tenían los ojos fijos en el gigante que acababa de salvarlos. ¿qué hacemos ahora?, preguntaría Nappa, quien no sabía cómo lidiar con la situación. Él, como muchos otros Saiyajins, había idolatrado a Freezer por el poder que representaba. Ahora la figura del emperador no estaba, y su destrucción había llegado de las manos de uno de los suyos. El equilibrio de poder en el universo se había roto. Broly apenas escuchaba lo que ocurría a su alrededor. El sonido de las explosiones, los gritos y su propia rabia resonaban aún en su cabeza.
Aunque había regresado a su forma natural, podía sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. Guine lo observaba con preocupación, mientras muchos otros lo miraban con recelo y miedo. Guine, tocando suavemente el hombro de Broly, murmuraría que deberían irse de allí. Sabía que las miradas de los demás no eran de gratitud, sino de temor. Si no hacemos algo pronto, los demás podrían intentar... Diría Guine. Antes de que pudiera terminar la frase, un grupo de Saiyajins liderado por Nappa se acercaría. Sus rostros estaban tensos y llenos de desconfianza. Broly, no puedes quedarte aquí. Diría Nappa, con una mezcla de respeto y nerviosismo en su tono. Lo que hiciste, nos salvaste, pero también lo viste. Estás fuera de control. Si sigues aquí, podría ser más peligroso para nosotros que el propio Freezer. Broly levantaría la mirada, aún aturdido por lo que acababa de escuchar. Guine sabía que las palabras de Nappa reflejaban lo que todos los Saiyajins pensaban. Nadie quería arriesgarse a que el poder de Broly, ahora aún más temido que antes, se volviera contra ellos. ¡No pueden expulsarlo! Diría Guine en un tono desafiante. Su mirada estaba dirigida hacia Nappa. Broly acaba de salvarles la vida a todos. Eso no importa. Intervendría otro Saiyajin que había estado observando desde las sombras. Puede que hoy nos haya salvado, pero mañana podría destruirnos a todos sin siquiera darse cuenta. Él es un peligro, y lo sabes. Broly, consciente de la tensión en el aire, se levantaría lentamente. Sabía que Guine tenía razón. Los Saiyajins lo temían, y aunque no lo decía en voz alta, él también temía su propio poder. La transformación en Super Saiyajin había sido como un catalizador, sacando a relucir una furia que no sabía cómo controlar. Me iré, diría Broly con voz firme. Guine lo miraba, sorprendida, pero antes de que pudiera protestar, Broly continuaría hablando. No puedo quedarme aquí, no puedo arriesgarme a hacerles daño. Freezer ya no está, pero si me quedo, podría ser peor que él. Diría Broly apagado. Los Saiyajins se mirarían entre ellos. Algunos como Nappa parecían aliviados. Otros seguían mirando a Broly con odio en sus ojos, incapaces de aceptar que él fuera la causa de su supervivencia y al mismo tiempo la fuente de su miedo. ¿A dónde iremos? Preguntaría Guine, con la voz rota por la preocupación. A la Tierra, respondería Broly, recordando las historias que había escuchado de su padre Paragus. Sabía que era un planeta pequeño y relativamente desconocido. Un lugar donde él, Guine y su hijo Goku podrían vivir sin llamar la atención. Allí podremos empezar de nuevo. Nadie sabrá de nosotros, diría Broly. Guine asintió lentamente. Sabía que esa era la mejor opción, no solo para Broly, sino para su hijo. Kakaroto, o Goku como lo llamaban ahora, aún era un niño pequeño. Crecer en un lugar como el planeta Bellita, lleno de violencia y odio, no era lo que ella quería para su hijo. ¡Entonces vámonos!, diría Guine, mirando a su alrededor una última vez. No tenemos nada más que hacer aquí. Los años pasarían y el planeta Tierra había sido un refugio pacífico para Broly, Guine y Goku. Durante años se habían establecido en una pequeña granja alejada de las grandes ciudades, llevando una vida tranquila y sin sobresaltos. Goku había crecido con la naturaleza como su único compañero de juegos, y a pesar de su sangre Saiyajin había desarrollado un espíritu amable y amigable. Broly, aunque aún luchaba por controlar su poder, había encontrado en la Tierra un lugar donde poder vivir sin la constante amenaza de la destrucción. Los años de paz le habían permitido aprender a calmarse, a mantener su poder bajo control, aunque siempre había una sombra en su mente. La posibilidad de que algún día perdiera el control de nuevo, pero esa paz estaba a punto de ser interrumpida. Goku, ahora un joven adulto con un espíritu aventurero, había escuchado rumores de un guerrero llamado Vegeta que estaba viajando por el espacio buscando algo o a alguien. Guine, siempre preocupada, le había advertido sobre la posibilidad de que los Saiyajins lo encontraran algún día. Pero Goku, con su naturaleza despreocupada, nunca había dado mucha importancia a esas advertencias. Una mañana, mientras Goku entrenaba en las montañas cercanas, una nave espacial descendería del cielo. El suelo temblaría bajo el impacto.
y Goku, curioso como siempre, correría hacia el lugar del aterrizaje. Cuando llega, lo primero que vería sería un hombre de cabello puntiagudo y mirada desafiante. Vestía la clásica armadura de los Saiyajins. Tú debes ser Kakaroto, Dijo el hombre con una voz firme, cruzándose de brazos mientras observaba a Goku de arriba a abajo. ¿Kakaroto? Respondería Goku, rascándose la cabeza. No, yo soy Goku. ¿Quién eres tú? El hombre soltaría una pequeña risa antes de responder. Soy Vegeta, el príncipe de los Saiyajins, y he venido porque necesito tu ayuda, Kakaroto. El planeta Vegeta está en peligro, Diría Vegeta. Goku parpadeaba sorprendido. ¿El planeta Vegeta? Diría Goku. Claro que sí. Respondería Vegeta, con un tono más serio. Broly lo salvó, pero lo que él no sabe es que la amenaza de Freezer no era la única. Hay un nuevo enemigo que ha surgido. Alguien que incluso podría ser más peligroso que el propio Freezer. Si no hacemos algo, todo el planeta será destruido. Y esta vez no habrá vuelta atrás. Goku miraría a Vegeta intrigado, pero también preocupado. ¿Por qué me necesitas a mí? Diría Goku. Mi padre es más fuerte, deberías de pedirle a él. Vegeta apretaría los dientes, frustrado. Broly es fuerte, pero él es incontrolable. No podemos depender de él. Tú eres el único que tiene el potencial para superarlo. Si entrenamos juntos, podremos salvar a nuestro planeta y derrotar a este nuevo enemigo, Diría Vegeta. Goku no respondería de inmediato. Sabía que su vida en la Tierra había sido pacífica, que había evitado los conflictos por respeto a la decisión de su madre y de Broly, pero también sabía que en el fondo él era un Saiyajin y el deseo de luchar corría por sus venas. Tengo que hablar con mi padre y mi madre primero, dijo finalmente Goku. No puedo tomar una decisión sin ellos. Como sea, pero hazlo rápido, Diría Vegeta. Cuando Goku regresa a la granja con Vegeta, encontraría a Broly sentado afuera, observando el horizonte. Aunque los años lo habían calmado, la presencia de otro Saiyajin lo ponía en alerta inmediata. Papá, él es Vegeta, diría Goku con una voz suave, tratando de calmar cualquier posible conflicto antes de que ocurriera. Broly levantaría la vista y clavaría sus ojos en Vegeta, quien mantenía una postura orgullosa. ¿Qué haces aquí, príncipe? Preguntaría Broly, con un tono que dejaba claro que no confiaba en él. He venido porque el planeta Vegeta está en peligro, Respondería Vegeta, sin perder su postura. y necesito tu ayuda y la de Kakaroto para salvarlo. Broly frunció el ceño. No me interesa lo que ocurra en ese planeta. Lo dejé atrás por una razón. No quiero tener nada que ver con los Saiyajins o sus guerras. Diría Broly. Recuerda que tuve que dejarlo porque ustedes me temían. Esto es diferente. Diría Vegeta, avanzando un paso hacia Broly. No es solo una guerra. Este nuevo enemigo es algo que no hemos visto antes. Y si no hacemos algo, no solo el planeta Vegeta, sino todo el universo podría estar en peligro. Goku observaba el intercambio, sin saber qué decir. Sabía que Broly había tomado la decisión de dejar atrás su vida anterior para proteger a su familia, pero también sabía que en el fondo Broly seguía siendo un guerrero. Broly miraría a Goku por un largo momento antes de suspirar. Hablaré con Guine. Si ella está de acuerdo, entonces consideraremos tu propuesta. Diría Broly. Vegeta asintió, sabiendo que esa era la mejor respuesta que podía obtener en ese momento. En ese instante, el destino de los últimos Saiyajin estaba en juego. Una nueva amenaza se cernía sobre ellos, y esta vez el futuro del universo dependía de lo que decidieran hacer juntos. Al llegar a su hogar, Broly y Goku le contarían todo a Guine. No lo sé, aún recuerdo cómo tuvimos que huir. Diría Guine. Lo sé, pero era por nuestro bien. Diría Vegeta. Este sujeto es peor que Freezer. Si no lo detenemos y destruye el planeta Vegeta, un día llegará hasta aquí y destruirá la Tierra. Vegeta, ¿cómo te atreves a pedirnos eso? Diría Guine furiosa. Mamá, siempre dices que debemos de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Diría Goku. Creo que esto es de lo que estabas hablando. Hijo, no es lo mismo. Diría Guine. Además, si tu padre pierde el control...
Mamá, no puedo dejarlo así, diría Goku. Esas muertes quedarán en nuestra conciencia. Gine quedaría pensativa por un momento, pero luego lo entendería. Hagan lo que quieran. Diría Gine. Papá, podremos contra lo que sea, diría Goku. Dime que vendrás conmigo. Está bien, Diría Broly. pero aún no nos han dicho quién es nuestro enemigo. Su nombre es Cumber, el Saiyajin demoníaco. Diría Vegeta. Es una bestia. Podría derrotar a Freezer fácilmente. Cumber, creo que he oído de él. Diría Broly. Cariño, solo trata de no perder el control. Diría Gine. Podría ser peor. No te preocupes, eso es parte del pasado. Diría Broly. De esa manera, los 3 Saiyajins irían al planeta Vegeta. Cumber era el nuevo rey tras eliminar al rey Vegeta. Por eso Vegeta quería venganza, pero Cumber tenía un poder fuera de precedentes. Finalmente llegarían. El planeta estaba hecho ruinas. No puede ser. Este lugar es un desastre. Diría Broly desconcertado. Todo esto es el resultado de Cumber. Diría Vegeta. Si no me hubiesen echado del planeta, esto no habría pasado. Diría Broly seriamente. No digas eso. Diría Vegeta entre dientes. Papá, no es momento para esto. Diría Goku. Vamos a derrotar a ese sujeto. Está bien. Diría Broly. Los 3 se refugiarían para trazar un plan. Cumber era un Saiyajin extremadamente fuerte. Solo Broly y Goku podían pelear contra él, pero no sería tan fácil. Cumber estaba al tanto de que alguien había llegado al planeta, por lo que comenzaría a buscarlos. De pronto lo sentirían. El gigantesco ki de Cumber se estaba acercando. ¿Qué cosa es esa? Diría Goku. Ese poder es el de Cumber. Diría Vegeta. De verdad es fuerte. No bromeaba. Papá, ¿qué piensas de esto? Diría Goku. Que no será una pelea sencilla. Diría Broly. Finalmente, Cumber los encontraría. Estaba listo para eliminarlos. Vegeta, veo que trajiste amigos. Diría Cumber. Con razón, no podía encontrarte por ninguna parte. Habías escapado del planeta. ¡Miserable! Diría Vegeta entre dientes. Imagino que tú eres quien está causando caos por todas partes. Diría Broly. ¿Quién eres? Diría Cumber. Algo me hace pensar que te pareces más a mí de lo que tú crees. Yo no soy igual que tú. Diría Broly molesto. En ese momento, Broly comenzaría a aumentar su ki, pero algo llamaría su atención. Goku eleva su ki, pero no con intención. Se le estaba escapando. Era la primera vez que veía eso en él y le daba miedo. Goku estaba adoptando esa actitud de su padre de perder el control. Era la primera vez que lo veía así. Goku, ¿qué te pasa? Diría Broly. Goku se lanzaría directamente hacia Cumber sin dudarlo. Su cuerpo vibraba con energía Saiyajin, pero apenas alcanzaría a lanzar el primer golpe cuando sentiría el puño de Cumber impactar en su abdomen como si fuera un martillo de pura furia. El aire escaparía de sus pulmones en un grito ahogado mientras salía disparado hacia atrás, chocando violentamente contra el suelo destrozado del planeta Vegeta. ¡Kakaroto! Gritaría Vegeta. Con el ceño fruncido, había esperado que Goku al menos resistiera unos momentos más, pero la fuerza de Cumber era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Goku se levantaría con dificultad, su rostro cubierto de polvo y sudor, tratando de recuperarse del brutal impacto. Estaba acostumbrado a enfrentar enemigos poderosos, pero Cumber era diferente. Cada golpe que lanzaba, cada movimiento que hacía, estaba cargado de una maldad pura y una agresión descontrolada que nunca había sentido antes. ¡Eso es todo lo que tienes, Goku! Rugía Cumber, con una sonrisa arrogante en su rostro, mostrando sus colmillos puntiagudos. ¡Ni siquiera mereces llamarte un Saiyajin! Sin embargo, Goku no se daría por vencido. A pesar del dolor, su espíritu guerrero ardía intensamente dentro de él. Con un grito feroz elevaría su energía. Su ki lo estaba envolviendo con más intensidad. Se lanzaría de nuevo hacia Cumber. Intentaría atacar con una ráfaga de golpes rápidos, pero Cumber los bloqueaba con facilidad, tomando el brazo de Goku en medio de su ataque y estrellándolo contra el suelo una vez más. Esta vez Goku no pudo moverse.
patético, murmuraba Cumber con desprecio mientras levantaba a Goku por el cuello. El joven Saiyajin jadeaba, intentando liberarse, pero el agarre de Cumber era implacable. Justo cuando parecía que todo iba a terminar, una energía explosiva llenaría el aire. Broly, quien hasta ahora había observado la batalla con creciente preocupación, finalmente no podría contener más su furia. ¡Yo basta! Gritaría Broly. El suelo bajo Broly comenzaría a agrietarse mientras su energía aumentaba de forma alarmante. Sus ojos, antes llenos de confusión, ahora brillaban con una ira desbordante. Los recuerdos de su exilio, de la traición de los Saiyajins y del miedo que los otros tenían hacia él se mezclaban con la visión de su hijo siendo humillado por Cumber. Todo ese peso caería sobre su espíritu, desatando la furia latente que siempre había temido liberar. ¡Suéltalo! Rugía Broly, mientras su cuerpo se envolvía en una tormenta de poder verde y dorado. Con un grito ensordecedor, Broly se lanzaría hacia Cumber con una velocidad impresionante. Sus golpes retumbaban como truenos. Cumber, sorprendido por la ferocidad de Broly, apenas tendría tiempo de soltar a Goku antes de que el primer golpe impactara en su mandíbula, enviándolo volando hacia atrás. Cumber aterriza, hundiéndose en el suelo y levantando una nube de polvo. Se levantaría lentamente, limpiándose la sangre de la boca, pero su sonrisa no desaparecería. Al contrario, parecía disfrutar de la situación. Así que finalmente has decidido mostrarme de qué eres capaz, Broly, diría Cumber, estirando los brazos como si se preparara para disfrutar aún más de la batalla. La energía de Broly seguía aumentando. Su aura brillaba intensamente mientras perdía cada vez más el control de sí mismo. Su furia era como un volcán a punto de hacer erupción, y todo lo que veía era a Cumber como la fuente de todo su dolor y sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, Broly se lanzaría de nuevo hacia Cumber, chocando con él en un frenesí de golpes brutales. Los dos colosos intercambiarían golpes con tal fuerza que el mismo suelo del planeta Vegeta temblaba bajo sus pies. Cada choque de puños creaba ondas de choque que arrasaban con las rocas y el paisaje. Sin embargo, a pesar de la increíble fuerza de Broly, Cumber parecía mantenerse a la altura, bloqueando los ataques con una facilidad que enfurecía aún más a Broly. ¿Eso es todo lo que tienes?, diría Cumber burlonamente mientras esquivaba otro ataque de Broly y lo golpeaba en el estómago con tal fuerza que lo haría doblarse. No eres más que una bestia incontrolable. Broly gruñía con su furia aumentando a niveles inimaginables. Con un rugido, su energía se dispara aún más allá, rompiendo cualquier límite que antes había conocido. Se transformaría en su forma de Super Saiyajin legendario, una versión aún más poderosa de sí mismo, pero al mismo tiempo más peligrosa. Sus músculos se expanden y su mirada se volvería vacía, consumida por la ira. Goku, quien había logrado recuperarse un poco, observaba con preocupación desde la distancia. Sabía que cuando Broly perdía el control, las cosas podían salirse de las manos rápidamente. Vegeta también lo sabía, y aunque reconocía la fuerza impresionante de Broly, sabía que si no encontraban una forma de detener a Cumber pronto, la situación podría volverse aún más desastrosa. ¡Papá, cuidado!, gritaría Goku, tratando de hacer que su padre volviera en sí, pero era inútil. Broly estaba completamente consumido por su ira. Cumber, aunque inicialmente sorprendido por la transformación de Broly, no parecía intimidado en lo absoluto. Al contrario, su sonrisa se ensanchaba, como si estuviera disfrutando del desafío. Esto es lo que estaba esperando, un oponente digno, diría Cumber fascinado. Con un rugido propio, Cumber también libera más de su poder. Su aura oscura y maligna envolvería en su cuerpo, creando un contraste aterrador con la luz verde brillante de Broly. Los dos se lanzarían de nuevo el uno contra el otro,
pero esta vez la batalla era mucho más intensa. Broly atacaba con una fuerza descomunal, pero Cumber respondía con una precisión y crueldad que lo hacía parecer aún más monstruoso. Cada golpe que Broly lograba conectar parecía hacer retroceder a Cumber, pero el Saiyajin demoníaco no dejaba de sonreír. Había algo oscuro y siniestro en su manera de luchar, como si disfrutara del dolor y el caos. Finalmente, en un movimiento rápido, Cumber atrapa a Broly en un agarre aplastante, levantándolo por encima de su cabeza y estrellándolo contra el suelo con una fuerza que rompería la tierra. ¡Este es el final para ti, Broly!, gritaría Cumber mientras levantaba su puño, cargándolo con energía oscura, dispuesto a asestar el golpe final. Pero en el último segundo, Goku aparece de la nada. Con un grito de desesperación se lanzaría hacia Cumber, bloqueando el ataque con todas sus fuerzas. ¡No dejaré que lo mates!, gritaría Goku, empujando el puño de Cumber hacia atrás. ¿Cómo es posible?, diría Vegeta al ver el repentino incremento de poder en Goku. Cumber, sorprendido por la intervención, retrocedería unos pasos, pero no parecía preocupado. Tú también, Goku. No durarás mucho más, diría Cumber furioso. Goku, jadeando por el esfuerzo, sabía que Cumber tenía razón. Sus fuerzas estaban al límite, pero no podía dejar que Broly cayera en manos de un monstruo como Cumber. Vegeta, quien había estado observando desde la distancia, sabía que no podía intervenir. El poder de los tres guerreros lo dejaban totalmente fuera de liga. No es posible. Me siento tan pequeño frente a ellos, pensaría Vegeta con gran frustración. La batalla se intensificaría aún más, con Goku y Broly, quienes luchaban juntos contra Cumber, quien parecía disfrutar de cada segundo. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, era evidente que Cumber estaba jugando con ellos. Su poder era abrumador, y cada vez que lograban conectar un golpe, él se recuperaba rápidamente, lanzando ataques aún más devastadores. Esto es inútil, murmuraba Vegeta. Ese monstruo es demasiado fuerte. No podemos rendirnos ahora, gritaría Goku, con su espíritu guerrero brillando más intensamente que nunca. Sabía que si caían allí, no solo el planeta Vegeta, sino todo el universo estaría en peligro. En ese momento, Broly, aún en su estado de furia incontrolable, soltaría un rugido ensordecedor. Su poder aumentaría una vez más, rompiendo cualquier límite imaginable. Cumber, por primera vez, parecía preocupado. No puede ser, diría Cumber, retrocediendo ligeramente. ¡Ese poder! Broly, envuelto en una energía pura y desbordante, se lanzaría hacia Cumber con una velocidad y fuerza inhumanas. Los dos chocarían una vez más, pero esta vez Cumber no podría bloquear el ataque, recibiéndolo de lleno. Cada uno daba lo mejor de sí, mientras que Goku tomaba distancia al darse cuenta que sobraba en esa pelea. Papá, diría Goku. No puede ser. Si sigue así, va a explotar. Cumber parecía tener todo bajo control a pesar del imponente poder salvaje de Broly. Con el pasar de los minutos, finalmente Broly mostraría signos de cansancio. Sus músculos empezarían a decaer poco a poco, mientras su respiración era agitada. Creo que el experimento ha terminado, diría Cumber al dejar de lado su postura de combate, como si no estuviese más interesado en combatir. Broly, fuera de sí y carente de razón, lanzaría un gran rayo de energía desde su boca. Pero al atacar, Cumber lo sostiene en una mano como si nada. Tras esto, el rayo de energía iría perdiendo grosor poco a poco, hasta desaparecer por completo. Broly perdería su transformación y caería al suelo de rodillas. Había llegado a su límite. Eso fue impresionante, diría Cumber. He aprendido mucho de esto. ¿Aprendido?, diría Vegeta confundido. Oh, Vegeta, qué poco sabes de todo, diría Cumber. Dime, ¿por qué trajiste a Broly y a su hijo hasta aquí? Porque siempre supe que le temes. Es el único que puede derrotarte, diría Vegeta. Cumber comenzaría a reír sin parar.
¡Pobre idiota! Yo dije que le temía a Broly para ver quién sería el idiota que me lo traería, diría Cumber. Broly jadeaba tratando de mantener la respiración, pero Cumber llegaría a él con una patada en el estómago que lo dejaría sin aliento. Así Broly quedaría inconsciente. ¡Papá!, diría Goku al correr hacia él. De la nada, Cumber llega a Goku y con un simple golpe lo desmaya. No lo entiendo, diría Vegeta al dar pasos hacia atrás. Vegeta, no tienes idea de cuál es mi origen, diría Cumber. Yo fui creado en un laboratorio a partir de Broly. Si dije que le temía es para que me lo traigan. No, eso no tiene ningún sentido, diría Vegeta entre dientes. Necesito comprender el poder de Broly para hacerme más fuerte, en especial por esa transformación, diría Cumber. Vegeta, quiero que escuches lo que te diré y que te quede grabado en tu corazón. Tú fuiste el responsable de traerme al sujeto que me hará más fuerte. Vegeta caería de rodillas al comprender que su acción había perjudicado aún más al planeta Vegeta. Solo había ocasionado más problemas al llevar a Broly. Soy un idiota, diría Vegeta. De esa manera, Cumber llevaría a los 3 Saiyajins a su castillo, donde serían prisioneros. Aún necesitaba más respuestas para poder liberar todo su poder. La oscuridad de la prisión en la que habían sido encerrados era abrumadora. Goku, Broly y Vegeta estaban acorralados, debilitados no solo por sus heridas físicas, sino también por los collares de restricción que llevaban alrededor de sus cuellos. Estos dispositivos, creados por los científicos de Cumber, eran capaces de suprimir por completo el Ki Saiyajin, impidiéndoles poder elevar sus poderes. Sus cuerpos estaban exhaustos y sus ánimos destrozados. Cumber había dejado a los 3 Saiyajins bajo la supervisión de sus científicos, quienes estaban ansiosos por comenzar sus estudios sobre Broly. Sabían que dentro de él había un poder legendario, uno que incluso su propio creador, Cumber, aún no había alcanzado. El laboratorio donde los mantenían era frío y esterilizado, lleno de tecnología avanzada que apenas comprendían, pero sabían que era lo suficientemente poderosa como para retener a guerreros como ellos. Broly, el más silencioso de los 3, respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba de manera agitada mientras sus músculos, aún hinchados por la pelea reciente, se relajaban lentamente. A su lado, Goku intentaba mantenerse positivo, pero el peso del collar en su cuello y la situación en la que se encontraban era un constante recordatorio de lo desesperada que era la situación. Papá, Vegeta, ¿están bien?, preguntaría Goku, aún jadeando por el dolor. Broly no respondería, apenas escaparía un gruñido bajo sus labios, mientras Vegeta, con los brazos cruzados y la cabeza agacha, permanecía en silencio. La culpabilidad lo consumía. Había traído a Broly con la esperanza de que él sería la clave para derrotar a Cumber, pero en su lugar solo había hecho las cosas mucho peores. ¡Maldito Cumber!, murmuraba Vegeta entre dientes, golpeando el suelo con sus puños. ¡Nos ha convertido en sus marionetas! Goku, a pesar del dolor, trataba de mantener la calma. Sabía que perder los estribos no le serviría de nada, pero la frustración comenzaba a acumularse dentro de él. Era la primera vez que se sentía tan impotente. Ni siquiera en sus entrenamientos con enemigos como Freezer o Majin Buu había experimentado este tipo de desesperación. Ahora ni siquiera podía usar su ki. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Cumber observaba los análisis iniciales de Broly con interés. Los científicos a su alrededor estaban fascinados por la increíble estructura genética del Saiyajin legendario. A pesar de estar inmovilizado y sin acceso a su poder, Broly aún irradiaba una energía impresionante que ningún otro guerrero había mostrado. Es solo cuestión de tiempo, murmuraba Cumber para sí mismo. Una vez que domine el secreto de su transformación, ningún ser de este universo podrá detenerme. Uno de los científicos, con una bata blanca y gafas gruesas, se acercaría a Cumber. Señor, hemos detectado una fluctuación en el ki de Broly, incluso con el collar puesto. Parece que su poder es tan grande que no podemos suprimirlo por completo, diría el científico. Cumber sonreía con malicia. Perfecto.
Continúen con los análisis. Necesito aprender todo sobre esa transformación. Ese poder será mío. Diría Cumber. De vuelta en la prisión, Goku se esforzaba por encontrar una solución. Sabía que si no hacían algo pronto, Broly caería en las manos de Cumber por completo, pero el collar que llevaba puesto lo debilitaba tanto que apenas podía moverse. Miraría a Broly, quien parecía estar luchando por contener su ira interna, y luego a Vegeta, quien seguía inmerso en sus pensamientos. Tenemos que hacer algo, Vegeta, diría Goku, tratando de levantarse, pero el peso del collar lo hacía tambalearse. ¿Hacer qué, Kakaroto? Respondería Vegeta sin levantar la vista. Nos tienen atados como perros. Ese monstruo ha ganado. Lo que sea que hagamos no tiene sentido. Goku, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. Sabía que había una manera de salir de esto. Siempre había una. Recordaría todas las veces que había estado al borde de la derrota solo para encontrar una fuerza interior que lo llevara a la victoria. No me rendiré, murmuraba Goku, apretando los puños. No mientras todavía tengamos una oportunidad. El collar alrededor de su cuello emitiría una pequeña chispa, como si respondiera a la creciente intensidad del ki de Goku. El Saiyajin podría sentir algo, aunque el dispositivo era increíblemente poderoso, no era infalible. Si lograba concentrar toda su energía en un solo punto, podría romperlo. Tengo que intentarlo, diría Goku en voz baja. Se sentaría en el suelo, cerraría los ojos y comenzaría a concentrarse. Bloquearía el dolor, la frustración y el miedo, enfocándose solo en su ki. Al principio sería difícil. El collar parecía absorber cualquier intento de elevar su energía, pero Goku no se rendiría. Gradualmente comenzaría a sentir su ki fluir, aunque apenas era perceptible. Vegeta levantaría la vista y observaría lo que Goku estaba intentando hacer. ¿Qué estás haciendo, Kakaroto? Diría Vegeta en voz baja. Voy a romper este maldito collar, respondería Goku, jadeando por el esfuerzo. Es inútil, diría Vegeta, volviendo a cruzar los brazos. Ni siquiera tú puedes romper algo así. Sin embargo, Goku no respondería. Sabía que esto era su única opción. Su mente viajaba a través de todos los recuerdos de sus amigos, su familia y todo lo que estaba en juego. Sentía el peso del universo sobre sus hombros y eso lo motivaba a seguir adelante. Broly, aunque todavía en silencio, abriría los ojos ligeramente al sentir la vibración en el ki de Goku. Incluso en su estado actual, Broly podría sentir la creciente intensidad que irradiaba su compañero. Pasarían varios minutos. Goku estaba empapado en sudor, pero poco a poco su ki comenzaría a liberarse más y más. El collar chisporroteaba y de repente se escucharía un crujido. La energía de Goku se concentraría en su cuello y finalmente, con un grito desgarrador, el collar se rompería en pedazos, liberando una explosión de energía que sacudía todo el castillo. Vegeta y Broly mirarían con asombro mientras Goku se levantaba lentamente, jadeando por el esfuerzo, pero con una sonrisa en el rostro. Lo hice, diría Goku seriamente con su ki brillando a su alrededor. La prisión no tardaría en activarse ante la liberación de Goku. Alarmas comenzarían a sonar y los guardias se dirigen rápidamente hacia la celda, pero Goku estaba listo. A pesar de su agotamiento, su espíritu guerrero estaba intacto. En un instante derriba las paredes de la celda con una ráfaga de energía, liberando también a Vegeta y Broly. ¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo!, diría Goku mirando a su padre y a Vegeta. ¡Kakaroto! ¿Cómo? Comenzaría a preguntar Vegeta, pero Goku lo interrumpe. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que detener a Cumber antes de que logre aprender a usar el poder de mi padre, diría Goku. Vegeta asintió, aunque todavía estaba impresionado por la determinación de Goku. Sabía que aquel Saiyajin era capaz de cosas increíbles, pero romper ese collar, eso había sido algo fuera de lo común. Mientras tanto, en el laboratorio, Cumber, al sentir la explosión de energía, giraría bruscamente hacia los científicos. ¿Qué está pasando?, diría Cumber furioso.
Uno de los científicos, nervioso, revisaría las pantallas. Señor, parece que Goku ha logrado liberar su ki. Ha roto el collar. Diría el científico. Sé que suena poco probable y que era Broly quien verdaderamente podría hacerlo, pero algo pasó y fue Goku quien lo logró. La expresión de Cumber cambiaría de una sonrisa satisfecha a una de furia absoluta. ¡Malditos desgraciados! Nunca saben cuándo rendirse, diría Cumber. Sin perder más tiempo, Cumber abandona el laboratorio y comenzaría a dirigirse hacia la prisión. Sabía que si no detenía a Goku y a los demás ahora, su plan de dominar el poder de Broly se vería gravemente comprometido. En el camino hacia la batalla final, Goku, Vegeta y Broly, ahora liberados, avanzaban por los pasillos del castillo a una velocidad increíble. Aunque Broly todavía llevaba su collar, su furia interna crecía con cada paso, y parecía que incluso sin su poder total estaba listo para pelear. Goku lideraba el camino, decidido a detener a Cumber de una vez por todas. «Tenemos que llegar antes de que Cumber aprenda a usar el poder de mi padre», diría Goku mientras corrían. «Si ese monstruo logra alcanzar esa forma, estamos acabados», diría Vegeta. Los tres guerreros, exhaustos pero determinados, se preparaban para la batalla que decidiría el destino no solo de su mundo, sino de todo el universo. De pronto se escucharían fuertes estallidos por todas partes que sacudirían el castillo. Cumber acababa de llegar destruyendo las paredes de su propio castillo. «Vaya, ¿con qué has logrado quitarte el collar?», diría Cumber. «Eso era algo que esperaba de tu padre, no de ti». «Eres un desgraciado», diría Goku. «No voy a dejar que te hagas más fuerte a costa de mi padre». «Goku, espera. Lo mejor es huir», diría Broly. No pienso correr», diría Goku furioso, mientras sus venas resaltaban. «Este maldito debe de morir. No dejaré que se salga con la suya». El ki de Goku explotaría. Cumber notaba algo extraño. «Su poder no es tan elevado, pero es como si estuviera contenido. Como si verdaderamente su poder tuviera miedo de escapar», pensaría Cumber desconcertado. «Kakaroto, espera», diría Vegeta. «Deja de llamarme Kakaroto», diría Goku al lanzar una mirada agresiva hacia Vegeta. Goku gritaría elevando su ki con un gran estallido de poder. Vegeta y Broly saldrían despedidos lejos. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia Cumber, llegando a él con una fuerte patada que lo lanzaría lejos. Mientras Cumber se desplazaba a gran velocidad, Cumber se detendría en seco, raspando los pies por el suelo para detener el impulso. «Eso es lo que quiero ver», diría Cumber con una sonrisa soberbia. «Quizás me serás más útil que tu padre». Cumber y Goku comenzarían a luchar frenéticamente. El castillo se sacudía mientras los escombros caían por todas partes a raíz de la pelea. Broly no podía creer el gran poder que tenía su hijo. Trataría de quitarse el collar, pero no lo lograba. «Vegeta, ayúdame a quitarme esto», diría Broly. «¿Eres tonto? Yo también tengo uno», diría Vegeta. La batalla se volvía más intensa en cada segundo que pasaba. A pesar de todo, Broly y Vegeta seguían sin quitarse los collares por tener sus poderes limitados. Los golpes resonaban con gran furia, mientras Cumber y Goku lo daban todo. «No lo entiendo. ¿Acaso tu hijo es más fuerte que tú?», diría Vegeta. «No lo sé, pero creo que está despertando mis genes», diría Broly. «Eso podría ser muy peligroso, incluso para él». En un momento, tanto Goku como Cumber chocan sus puños entre sí, creando una tormenta de energía caótica dentro de los restos del castillo. Los Saiyajins restantes veían todo desde lejos, siendo conscientes que en esta situación solo podían ser espectadores. Luego, Goku y Cumber se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear con gran fuerza. «¡Maldito! ¡Te acabaré!», diría Goku. No lo harás. Solo me harás más fuerte», diría Cumber. «Necesito que te transformes como tu padre. Hazlo, así yo también podré hacerlo». «¡Miserable!», diría Goku. El agarre se rompería, y es cuando Cumber derriba a Goku con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Goku, a pesar del impacto, se pondría de pie al instante. «Vamos, déjalo salir», diría Cumber. «Sé que tienes los genes de tu padre. Debes de ser incluso más fuerte que él. No eres nadie para decirme qué debo de hacer», diría Goku.
Si te hago pedazos será por mi decisión. La energía de la batalla entre Goku y Cumber vibraba a través de los cimientos del castillo, sacudiendo los restos destrozados de lo que alguna vez fue una imponente fortaleza. Ambos guerreros estaban inmersos en un combate feroz, intercambiando golpes tan poderosos que el suelo temblaba bajo sus pies. El aire mismo parecía cargado de tensión, como si todo el universo contuviera el aliento mientras observaba el destino de los Saiyajins y el de Broly, quien todavía no podía liberarse del collar restrictivo que limitaba su poder. Broly, desde su posición lejana, observaba la lucha con una mezcla de frustración y desesperación. A pesar de todo su poder, estaba atado, incapacitado para ayudar a su hijo. Sabía que Goku, aunque fuerte, no podía mantener esa intensidad para siempre. La preocupación lo carcomía mientras veía cómo los ataques de Cumber se volvían cada vez más brutales. Vegeta, a su lado, observaba en silencio. Su orgullo de Saiyajin no le permitía expresar su admiración por la lucha de Goku, pero no podía negar lo que veía. Goku estaba empujando sus límites, como siempre lo hacía, pero había algo más. Vegeta lo sentía en el aire, una vibración en el ki de Goku. Algo diferente. ¿Qué está pasando? Diría Vegeta. No puede perder el control. No puede ser como yo. Diría Broly frustrado. Cumber, por su parte, disfrutaba de cada segundo. Sus ataques eran rápidos y devastadores, pero su verdadera intención era ver hasta dónde podía empujar a Goku. Cada golpe que conectaba parecía que le decía a su oponente que sabía que puedes dar más, y tenía razón. Goku jadeaba por el esfuerzo, pero en su interior sentía una chispa, una sensación familiar pero diferente al mismo tiempo. Cumber lo había empujado más allá de cualquier límite que hubiera enfrentado antes, más allá del temor y del dolor, la ira por el sufrimiento de su padre, Broly, y por lo que ese monstruo estaba tratando de lograr. Crecía dentro de él. No podía permitir que Cumber usara ese poder oscuro. De pronto, el ki de Goku explotaría. ¡Cumber! Gritaría Goku fuera de sí. Una onda de energía dorada se expandía desde el centro de la batalla. Vegeta y Broly sentirían la onda de choque, observando cómo la figura de Goku desaparecía momentáneamente en una explosión de luz cegadora. ¡Kakaroto! Gritaría Vegeta, sin poder contener la sorpresa. Cumber, por primera vez en toda la batalla, retrocedería cubriéndose los ojos por el resplandor. No podía ver a su oponente, pero lo sentía. Una presión increíble, una fuerza que rivaliza con todo lo que había conocido hasta ese momento envolvía a Goku. Y cuando la luz finalmente se disipa, ahí estaba él. Goku estaba rodeado por un aura dorada vibrante, y su cabello, ahora erizado y teñido del mismo color. Sus ojos, anteriormente llenos de cansancio, ahora brillaban con una feroz determinación. Goku había logrado lo que muchos Saiyajin solo podían soñar. Se había transformado en Super Saiyajin. Vegeta no podía creer lo que veía. Él, el príncipe de los Saiyajins, había oído historias sobre esta legendaria transformación, pero solo la había presenciado en manos de Broly. Y ahora ahí estaba Goku, transformándose en Super Saiyajin, haciéndole honor a la sangre de su padre. Cumber, por su parte, frunció el ceño, irritado por lo que veía. El poder de Goku había crecido exponencialmente, y lo peor de todo era que Cumber aún no había logrado lo que buscaba. Aún no había descifrado el secreto detrás del poder legendario de los Saiyajins. Así que finalmente lo has logrado, murmuraba Cumber, mientras una sonrisa perversa se dibujaba en su rostro. Perfecto. Ahora puedo ver de qué estás hecho realmente. Sin esperar una respuesta, Cumber cargaría hacia Goku con toda su furia, lanzando un puñetazo directo a su rostro. Pero Goku, en su nueva forma, lo intercepta con facilidad. Su mano atrapa el puño de Cumber antes de que pudiera conectar el golpe.
y con un giro rápido lo lanzaría contra una de las paredes del castillo con una fuerza descomunal. La pared se derrumba sobre Cumber, pero Goku no esperaría. Con su velocidad aumentada, aparece frente a su enemigo antes de que éste pudiera levantarse, descargando una serie de golpes rápidos y precisos, cada uno más fuerte que el anterior. Cumber estaba siendo superado, algo que nunca había imaginado. ¡Este es el fin, Cumber! Gritaría Goku con su voz resonando con una confianza renovada. Por un momento parecía que Goku había ganado. Cumber estaba acorralado, sangrando y jadeando por el esfuerzo, pero algo dentro de Cumber comenzaría a cambiar. Una risa baja y brutal escaparía de sus labios mientras se levantaba lentamente de los escombros. Así que este es el poder del Super Saiyajin, murmuraba Cumber con una sonrisa maliciosa en su rostro. Ahora lo entiendo todo. Es más sencillo de lo que pensaba. Los ojos de Goku se abrirían con sorpresa. Sabía lo que se venía. La pelea estaba por tomar una nueva intensidad. Esto tiene que ser una broma, diría Goku. El ki de Cumber comenzaría a crecer exponencialmente, rodeándolo en una tormenta oscura de energía que distorsionaba el aire a su alrededor. Las mismas palabras que había usado Goku resonaban en la mente de Cumber, y finalmente lo lograría. Con un rugido ensordecedor, el cuerpo de Cumber se transformaría. Su cabello se eriza y adquiere un tono dorado, similar al de Goku, pero su aura era oscura y caótica, llena de ira pura y desenfrenada. Cumber había logrado lo que parecía imposible. Había alcanzado el poder de un Super Saiyajin. Goku retrocede instintivamente. Sabía que estaba en problemas. ¿Creías que solo tú podías alcanzar este poder?, diría Cumber con su voz resonando con un tono desafiante. Gracias a ti, ahora yo también soy un Super Saiyajin. Y te lo aseguro, soy más fuerte que tú. ¡Desgraciado!, diría Goku furioso. No puede ser. Todo está perdido, diría Vegeta desconcertado. Goku, diría Broly apagado. Cumber cargaría contra Goku con una velocidad que rivaliza con la suya. Goku apenas tendría tiempo de bloquear el ataque antes de ser lanzado a través del castillo, destruyendo lo que quedaba de las paredes a su paso. El impacto sería tan fuerte que el suelo debajo de él se hundiría, creando un cráter en el suelo. ¡Kakaroto!, gritaría Vegeta mientras corría hacia él. Broly, observando el poder de Cumber y viendo cómo su hijo era superado, sentiría una ola de furia creciente dentro de él. El collar alrededor de su cuello comenzaba a emitir chispas, incapaz de contener la energía que ahora se acumulaba en su cuerpo. No puedo dejar que esto suceda, murmuraba Broly entre dientes apretados. Goku, apenas recuperándose del golpe, se levantaría tambaleándose. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cumber estaba sobre él nuevamente, descargando una serie de golpes devastadores. Cada uno de ellos resonaba como un trueno. Y aunque Goku intentaba defenderse, estaba siendo claramente superado. ¡No puedes ganar!, gruñía Cumber, mientras un golpe directo al abdomen de Goku lo hacía escupir sangre. ¡Este poder es mío ahora! Goku caería de rodillas, jadeando, pero en su interior la chispa de su espíritu guerrero no se apagaba. Sabía que Cumber era más fuerte en ese momento, pero también sabía que había superado desafíos imposibles antes. Debo mantenerme de pie, pensaría Goku apretando los puños. No puedo rendirme. Todos dependen de mí. Mientras tanto, Vegeta y Broly, ambos limitados por sus collares, miraban imponentes cómo Goku era superado. Sin embargo, el ki de Broly comenzaba a alcanzar niveles críticos. El collar, incapaz de soportar la presión, comenzaría a chisporrotear con mayor intensidad. De repente, un estallido de energía verde y dorada envolvería a Broly. El collar, que había restringido su poder durante tanto tiempo, finalmente cedería, explotando en 1000 pedazos. ¡Broly!, gritaría Vegeta, viendo cómo el Saiyajin legendario comenzaba a transformarse. Su furia, alimentada por el sufrimiento de su hijo y por la amenaza que representaba Cumber, lo llevaría a liberar su verdadero poder. Broly, ahora libre, lanzaría un rugido
ensordecedor. Su cuerpo se expandía, sus músculos se tensarían junto con su ki estallando en una furiosa explosión de poder. Cumber, que estaba a punto de asestar el golpe final a Goku, se detendría al sentir la creciente energía a su alrededor. Su mirada se dirige hacia Broly, quien ahora estaba completamente transformado en su forma de Super Saiyajin legendario. «Esto no puede ser», murmuraba Cumber, sintiendo la aplastante presión del poder de Broly. Goku, aprovechando el momento de distracción, retrocedería, jadeando. Sabía que había recuperado un poco de tiempo, pero no era suficiente. Necesitaba más poder para igualar a Cumber. Broly, ahora completamente consumido por su furia, cargaría contra Cumber con una velocidad y fuerza abrumadoras. El choque de sus energías resonaba a través del campo de batalla. Y por primera vez Cumber se encontraba superado, pero la batalla aún no había terminado. Broly, ahora transformado en su forma de Super Saiyajin legendario, no perdería tiempo. Su furia desatada lo impulsaba hacia Cumber con una fuerza que sacudía el terreno a su paso. El aire mismo parecía distorsionarse bajo el colosal poder del Saiyajin. Cumber, por primera vez desde el inicio de la batalla, parecía genuinamente preocupado. A pesar de haber alcanzado también el poder de un Super Saiyajin, la energía de Broly lo sobrepasaba en intensidad. Con un rugido, Broly lanzaría un puñetazo directo al rostro de Cumber. El impacto sería tan devastador que el suelo se fracturaba bajo los pies de ambos guerreros. Cumber apenas tendría tiempo de levantar los brazos para bloquear, pero la fuerza del golpe lo lanzaría a través de los escombros, chocando violentamente contra lo que quedaba del castillo. Goku, aprovechando la distracción, se elevaría en el aire, recuperando el aliento. El dolor y la fatiga aún estaban presentes en su cuerpo, pero el espíritu de lucha de los Saiyajins ardía dentro de él. Sabía que Broly, incluso en su forma legendaria, no podía mantener el control por mucho tiempo, y era imperativo que trabajaran juntos. «¡Padre!», gritaría Goku, reuniendo su energía. «¡Vamos a detenerlo juntos!». Broly, cuya furia desbordada estaba a punto de consumirlo, gira la cabeza hacia su hijo. Sus ojos, encendidos con una ira descomunal, reconocen el llamado de Goku. Un instante de claridad atravesaría su mente, y con un gruñido de afirmación, ambos Saiyajins se lanzarían simultáneamente contra Cumber. Cumber, aún tambaleándose tras el ataque de Broly, intentaría contraatacar con una ráfaga de energía oscura, pero la combinación de Goku y Broly sería imparable. Goku, en su forma de Super Saiyajin, se movía con una velocidad y precisión casi imposibles, lanzando ráfagas de golpes que Cumber apenas lograba esquivar. Mientras tanto, Broly atacaba desde el otro flanco con una brutalidad que sacudía el aire a su alrededor. La sincronía entre padre e hijo era impecable. Cada vez que Cumber intentaba concentrarse en uno de ellos, el otro lo golpeaba con una fuerza inhumana. Las explosiones de energía iluminaban el campo de batalla, mientras los tres guerreros intercambiaban ataques devastadores. Cumber, ahora en una posición de desventaja, gruñía de frustración. Sabía que estaba siendo superado, pero no se rendiría fácilmente. Con una sonrisa perversa, su ki oscuro comenzaría a intensificarse, preparándose para un último y desesperado intento de vencer a los Saiyajins. «¡No me vencerán tan fácilmente!», gritó Cumber. Goku y Broly intercambiarían una mirada rápida, sabiendo que el próximo ataque podría decidir el destino de la batalla. La verdadera pelea estaba por comenzar. Todo comenzaría con Freezer enterándose de la noticia de que su esposa Guiné había dado a luz. Tendría un hijo con una mujer Saiyajin. Gran Freezer, ¿qué piensa hacer ahora? Preguntaría Very Blue. No lo sé. Un hijo mío con sangre Saiyajin podría ser un problema. Diría Freezer que podría salir de un demonio del frío prodigio como yo y una mujer de raza guerrera. Sea lo que sea que decida, le recomiendo que lo haga a tiempo. Hine aún está inconsciente. Fue un parto muy difícil y casi pierde la vida. Diría Very Blue. Freezer decidiría ver a su hijo. Estaba en una cápsula de maduración. ¿Por qué está ahí dentro? Preguntaría Freezer. Parece que no estaba del todo maduro al nacer. Recuerde que es un mutante. Diría Very Blue. Estás hablando de mi hijo. Diría Freezer furioso. Gran Freezer, lo siento, no fue mi intención. Diría Very Blue aterrada. Solo que
Entienda que pertenece a dos razas distintas. Es normal que le cueste sobrevivir. Si mi padre se entera de esto, me matará, diría Freezer. Gran señor, no tiene que tenerle miedo. Usted es mucho más fuerte. Por eso le heredó su imperio. Diría Very Blue, mi querida Very Blue. No todo es fuerza bruta. Diría Freezer, hay personas que aunque no sean lo suficientemente fuertes, no conviene hacerlas enfadar. Recuerda que mi padre aún tiene poder y personas que lo siguen. Que se vuelva un enemigo sería algo imprudente. Uno de los soldados de Freezer entraría a la sala aterrado. ¡Gran Freezer!, diría el soldado, pero el emperador del mal lo atacaría en el hombro con un rayo de ki. Te he dicho que nadie puede entrar sin mi permiso, diría Freezer furioso. Lo siento, señor. Es que es urgente, diría el soldado. Habla, ordenaría Freezer. Su padre, el rey King Cold, ha llegado, diría el soldado. ¿Qué? Eso es imposible. Él siempre avisa antes de venir, diría Freezer enfadado. Creemos que sabes sobre su hijo, Kakaroto, diría el soldado. No puede ser, diría Freezer furioso. Gran Freezer, ¿qué hacemos? Preguntaría Very Blue aterrada. Esconde a Kakaroto. No quiero que lo vea, diría Freezer. Tú, distrae a mi padre. Dile que estoy en otra parte para que pierda el tiempo. Ordenaría Freezer a su soldado. Como diga, señor, diría el soldado. King Cold sería distraído por el soldado, mientras que buscaba a Freezer por todas partes. Luego de que el soldado de Freezer dejara a King Cold en una sala vacía, el demonio del frío se daría cuenta de que le estaban haciendo perder el tiempo. King Cold tomaría del cuello al soldado y lo levantaría del suelo. Si me llego a enterar de que ocultan algo, te mataré, diría King Cold. No, señor, le juro que no sé de qué habla, diría el soldado aterrado. Mientras tanto, Freezer observaría todo por sus cámaras. Vería a su padre torturando al soldado. Algo debe sospechar, diría Freezer. Señor, escuché rumores de que viene por su hijo. Creo que ya lo sabe, diría uno de sus soldados. Es lógico que lo sabe. De lo contrario, no habría venido de esta manera, diría Freezer. Very Blue, coloca a mi hijo Kakaroto en una cápsula de transporte. Envíalo a otro planeta como si fuera un Saiyajin ordinario. Pero, Gran Freezer, dudo mucho que sobreviva. Diría Very Blue, estás hablando de mi hijo. El planeta al que llegue debe de temerle, diría Freezer. Minutos más tarde, King Cold se encontraría con Freezer. Freezer, ¿hay algo que tengas que decirme?, preguntaría King Cold molesto. Papá, qué visita tan inesperada, diría Freezer. ¿Puedo ayudarte con algo? No te hagas el tonto. Sé que tuviste un hijo y quiero que lo mates ahora mismo, diría King Cold. Oye, ¿qué sucede contigo?, diría Freezer furioso. Recuerda que ya no eres el emperador del mal. No puedes darme órdenes. No lo entiendes. Bills le tiene miedo a los Saiyajins. Por eso siempre nos pidió que los tuviéramos en observación, diría King Cold. Si descubre que tuviste un hijo con una mujer Saiyajin, nos destruirá a todos. Ese es mi problema. A diferencia de ti, yo no le temo a Bills, diría Freezer. Tú lo has buscado, diría King Cold. Por las ventanillas de la nave de Freezer se vería una cápsula de transporte. Ya veo. ¿Con qué querías salvarlo?, diría King Cold. King Cold saldría por la nave rompiendo parte de las paredes. Freezer iría tras él. Luego se activaría el sistema de seguridad para evitar que la nave sufriera por el vacío. En ese momento, King Cold abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki. La cápsula explotaría en 1000 pedazos. ¡Kakaroto!, diría Freezer furioso. ¿Cómo te atreves a hacer eso? No es para tanto. Podrás tener más hijos, pero con tu misma raza, diría King Cold. ¿Acaso te habría gustado que alguien me matara cuando nací?, preguntaría Freezer fuera de sí. Esa es la diferencia entre tú y yo, diría King Cold. Eres demasiado sentimental. Si quieres ser un conquistador de verdad, debes dejar tus lazos familiares de lado. Oh, entiendo. Sonreía Freezer de manera siniestra. En un instante Freezer estaba sobre su padre. Apoyaría la palma de su mano en el pecho de él. ¿Qué haces?, preguntaría King Cold. Seguir tu consejo, diría Freezer. Freezer con un rayo de ki atravesaría el pecho de King Cold. Este tosería sangre. Freezer, ¿qué hiciste?, preguntaría King Cold. Seguir tus consejos. ¿Que no ves que ya te lo dije?, diría Freezer. King Cold pondría los ojos en blanco y perdería la vida. Mientras tanto, Guiné acabaría de despertar. ¿Qué pasó? ¿En dónde está mi hijo Kakaroto?, preguntaría Guiné. Señorita Guiné, tiene que descansar. Tuvo un parto muy difícil, diría uno de los doctores. ¿Qué parto difícil ni qué nada? ¿En dónde está mi hijo?, preguntaría Guiné fuera de sí. Freezer entraría y observaría de manera fría a Guiné. Freezer,
¿Qué pasó con Kakaroto? Diría Guiné nerviosa. No tengo buenas noticias. Diría Freezer. ¿En dónde está mi hijo? Guiné se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo golpearía una y otra vez en su pecho. Sus golpes lógicamente no le harían el más mínimo daño. Señor Freezer. Diría Very Blue al cargar al pequeño en sus brazos. Kakaroto. Diría Guiné al tomar al niño. ¿Pero cómo? Diría Freezer asombrado. Very Blue le guiñaría el ojo a Freezer. El emperador del mal se tranquilizaría. Eres un idiota. Me dijiste que no tenías buenas noticias. Diría Guiné. Y las hay. Diría Very Blue. Tagoma entraría con 2 soldados atados de pies y manos. Ambos estaban vendados. Soldado Tagoma, ¿qué significa esto? Preguntaría Freezer. Señor, estos hombres estuvieron filtrando información a su difunto padre. Diría Tagoma. ¿Difunto? Diría Guiné ya que desconocía de la muerte de King Cold. Luego hablaremos de ello. Diría Freezer. Ustedes dos, díganme qué le dijeron a mi padre. Por favor, no nos mate. Diría uno de los soldados aterrado. No tenemos la culpa. Solo cumplimos órdenes. Diría el otro soldado. Hagamos esto. Si dicen la verdad, les prometo que no los mataré. Diría Freezer. Aunque tendrán que irse de esta nave porque serán despedidos. Su padre estaba en comunicación con Bills, el dios de la destrucción. Diría uno de los soldados. Le dijo que estaba por tener un hijo con una mujer Saiyajin. Y el dios de la destrucción ordenó asesinarlo. Diría el otro soldado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tocarían a mi hijo? Preguntaría Guiné aterrada. Guiné, mejor vete un momento. Tengo cosas que hacer. Pediría Freezer. ¿Estás loco? Se trata de mi hijo. Diría Guiné furiosa. Freezer lanzaría una mirada asesina a Guiné. Ella se estremecería y se alejaría de allí. Díganme, ¿acaso Bills cree que mi hijo está muerto? Preguntaría Freezer. Sí, eso le dijimos. Diría uno de los soldados. Aunque nosotros averiguamos que su hijo está vivo. Pero como mató a King Cold, no se lo dijimos. Se lo juro. Diría el otro soldado. ¡Qué inteligentes que son! Reía Freezer. Después de todo, sabe quién es el que manda. Por favor, señor Freezer, no nos mate. Diría uno de los soldados aterrado. Prometí que no lo iba a hacer. Diría Freezer. Gracias, mi gran señor. Diría el otro de los soldados. Tagoma, encárgate tú de hacerlo. Diría Freezer. Espera, ¿qué? Diría uno de los soldados. Tagoma con un ataque de su mano cortaría la cabeza de ambos. Freezer cumpliría su promesa de no matarlos, pero nunca dijo quién lo haría. Así que Bills cree que Kakaroto está muerto. Pensaría Freezer. Minutos más tarde, Freezer se vería con Guiné. Freezer, ¿qué fue todo esto? Preguntaría Guiné confundida. Tienes un mes. Diría Freezer. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Guiné. Tienes un mes para disfrutar a tu hijo. Diría Freezer con frialdad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Diría Guiné furiosa. Mi padre quería matar a Kakaroto y lo intentó. Diría Freezer. Very Blue fingió que lanzó a Kakaroto en una cápsula de transporte. Y mi padre destruyó una cápsula vacía. Por Dios, no puede ser cierto. Diría Guiné. Escucha, mi padre le hizo saber a Bills, el dios de la destrucción, que Kakaroto está muerto. Él teme a los Saiyajins, en especial a uno con sangre de un demonio del frío. Explicaría Freezer. Por eso Kakaroto tendrá que irse. Tenemos que fingir que murió. Podemos decir perfectamente que no es nuestro hijo, que es de otra persona. Diría Guiné. No, claro que no. Diría Freezer fuera de sí. ¿Por qué no? Preguntaría Guiné. Escúchame bien. Bills tiene un ángel que siempre se lo sabe todo. Si llega a tocar a Kakaroto con su báculo, se dará cuenta que es mi hijo. Nuestra única oportunidad es enviarlo a otro planeta y que crezca allí. Diría Freezer. De lo contrario, Bills nos matará a todos. Si quieres hacer eso, yo me iré con mi hijo. Solo dame una nave, pero no me separaré de él. Diría Guiné entre lágrimas. ¿No lo entiendes? Diría Freezer fuera de sí. El ángel de Bills sabe de ti. En cuanto no te vean, te buscarán. Te matarán con Kakaroto. Guiné abrazaría a su hijo y se pondría a llorar. Tiene que haber otra solución. Diría Guiné triste. Lo más seguro sería matarlo. Pero como te podrás dar cuenta, estoy dispuesto a correr con el riesgo de que sobreviva en otro planeta. Diría Freezer. Si todo sale bien, en un futuro logrará matar a Bills. Pasaría un mes. El pequeño Goku sería colocado en una cápsula mientras dormía. No puedo creer que tenga que hacer esto. Diría Guiné triste. Lo enviaremos a un pequeño planeta llamado Tierra. Diría Freezer. Allí estará bien. Son seres muy débiles y crecerá bien. Pero
Sigue siendo un bebé. Diría Guiné, no te preocupes, alguien lo encontrará. Diría Freezer, Freezer usaría su radar sobre Goku. Al medir su poder de pelea se daría cuenta que tenía 50.000. Tiene 50.000 de poder de pelea. Y solo es un bebé. Tiene un poder similar a algunos integrantes de las fuerzas especiales Ginyu. Diría Freezer, créeme, yo me preocuparía por la Tierra. Goku sería enviado a la Tierra, donde comenzaría una vida nueva sin saber quiénes eran sus padres. Kakaroto. Diría Guiné entre llantos, algún día podremos verlo. Diría Freezer. 2 días después, Bills y Whis llegarían a la nave de Freezer. El dios de la destrucción se veía algo tenso. Freezer, me enteré que tuviste un hijo, diría Bills seriamente. Gran Bills, es un honor tenerlo aquí, diría Freezer al realizar una reverencia. Deja esa cordialidad, no he sabido nada de tu padre. ¿Qué ha pasado con él? Preguntaría Bills. Lo maté, diría Freezer como si nada. ¿Lo mataste? Preguntaría Bills confundido. Así es, lo maté porque asesinó a mi hijo. Diría Freezer. Sí, sabía algo de eso. Diría Bills. Es una lástima. Gracias por entenderlo. Diría Freezer. Por cierto, te prohíbo tener hijos. Diría Bills. Disculpe. Diría Freezer. Lo que oíste. Si llegas a tener un hijo, te exterminaré con él. Diría Bills seriamente. Eso haría preocupar a Freezer. Goku llegaría a la Tierra, donde sería criado por Son Gohan. Pasarían muchos años hasta que Goku sería un adulto. Había salvado la Tierra en más de una ocasión gracias a su poder. Aún así, Goku estaba aburrido. Era consciente de que era muy fuerte para los habitantes de la Tierra. Y eso lo hacía aburrirse. Un día Goku sentía el ki de alguien muy fuerte, así que saldría para ver de quién se trataba. El mago Babidi acababa de despertar a Majin Buu. Al fin mi mejor creación despertó de nuevo, diría Babidi. El Kaioshin y Kibito llegarían, pero era demasiado tarde. No puede ser, Babidi logró despertarlo, diría el Kaioshin. Es nuestro fin, no hay nada que podamos hacer, diría Kibito. Majin Buu, acaba con ellos, diría Babidi. Gran Babidi, déjeme pelear contra ellos. Yo puedo ganarles, diría Dabura. Cierra la boca. Quiero estrenar a Majin Buu, diría Babidi. De pronto, Goku llegaría. Hola, sentí el ki de alguien muy fuerte y decidí venir, diría Goku. Todos quedarían asombrados al ver a Goku llegar como si nada. ¿Quién eres? Preguntaría el Kaioshin. Acabo de decir que soy Goku. ¿Acaso eres tonto? Diría Goku molesto. Oye, ten más respeto. Estás hablando con el Kaioshin, el dios de la vida, diría Kibito. Así que son dioses. Con razón tienen energías tan extrañas, diría Goku. Oye, granuja, será mejor que te vayas de aquí, diría Babidi. ¿Qué digo? Dabura, mata a ese humano. Dabura escupiría a Goku para convertirlo en piedra, pero este esquivaría el escupitajo. Cielos, si eso me toca de seguro será malo, diría Goku. No sé por qué me escupiste, pero imagino que debe ser algún tipo de técnica. ¿Con qué te crees gracioso? Diría Dabura. Dime, ¿eres alguien fuerte? Preguntaría Goku. Claro que soy fuerte. Soy Dabura, el rey del inframundo, diría Dabura. ¿Dónde queda el inframundo? Preguntaría Goku confundido. ¿Cómo que dónde queda el inframundo? Diría Dabura furioso. Ahora verás, insolente. Dabura se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con varios golpes a gran velocidad, pero ninguno de sus ataques conectaría en él. ¡No es cierto!, diría Babidi asombrado. Majin Buu se mantenía observando. ¡Es muy fuerte!, diría Majin Buu. Vamos, Dabura, deja de perder el tiempo, diría Babidi. Es imposible, este sujeto es muy fuerte, pensaría Dabura. Goku le daría un corto golpe en el pecho. Dabura saldría despedido lejos. Tenía el pecho lastimado. Apenas podía respirar. Eso fue demasiado, diría Dabura adolorido. Vaya, eres muy débil, diría Goku. No, que muy rey y todo, pero no sabes pelear bien. Goku se acercaría lentamente a Dabura, y cuando éste baja la guardia lo escupiría. Goku se cubriría con su brazo. Al momento en el que la saliva hace contacto con su brazo, comenzaría a convertirse en piedra poco a poco. Idiota, una vez que te conviertas en piedra, podré matarte, diría Dabura. Goku con un láser de ki atravesaría el cuello de Dabura antes de terminar de convertirse en piedra. Lo haría justo cuando solo quedaba su rostro. Dabura caería muerto al instante y el hechizo sobre Goku se detendría. Pues tengo que admitir que eso fue hábil,
diría Goku. Pero por ser débil le pasó eso. Derrotó a Dabura de un solo golpe, diría el Kaioshin asombrado. Este sujeto no es normal, diría Kibito. Majin Buu, no te quedes ahí parado. Acaba con este granuja, diría Babidi. Con que Majin Buu, diría Goku. Majin Buu volaría hasta estar frente a Goku y sonreía de manera siniestra. Te convertiré en chocolate y te comeré, diría Majin Buu. Como digas, diría Goku. Majin Buu lanzaría un rayo color rosa para convertir a Goku en chocolate, pero Goku lo esquivaría y aparecería detrás de Majin Buu. Luego de un codazo en la nuca, aterrizaría a Majin Buu en el suelo. Vaya, al final me decepcionó, diría Goku. No puede ser. Este sujeto es mucho más fuerte que Majin Buu, diría Babidi. Nos salvamos. Ese terrícola es muy fuerte, diría el Kaioshin. Un momento, ¿los terrícolas tienen cola?, preguntaría Kibito. Es cierto, tiene cola, diría el Kaioshin. De seguro es un Saiyajin. Pensé que se habían extinguido al desaparecer su planeta. Majin Buu volaría a gran velocidad. Se veía furioso. Eso no es divertido, diría Majin Buu furioso. Claro, cierto que no lo es, porque eres muy débil, diría Goku. Majin Buu liberaría vapor a través de sus poros y se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con todo, pero no conectaría ni un solo golpe. ¡No es posible!, diría Babidi furioso. ¡Qué pérdida de tiempo!, diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki al estómago de Majin Buu. Lo atravesaría de lado a lado, pero Majin Buu se veía como si nada. ¡No es cierto!, diría Goku asombrado. La herida de Majin Buu se cerraría por completo. ¡Genial! Puedo golpearte todo lo que quieras sin que te mueras, diría Goku. ¿Morirme?, preguntaría Majin Buu confundido. Goku atacaría a Majin Buu a gran velocidad. Conectaría una lluvia de golpes en su cuerpo. Majin Buu casi no podía moverse. Finalmente, de una patada giratoria, Goku mandaría a Majin Buu al suelo. Vamos, aún estoy aburrido, diría Goku. Majin Buu saldría del cráter que había creado con su caída. Lanzaría un gran rayo de ki. Goku con facilidad lo devolvería. Majin Buu explotaría en miles de pedazos. ¡Cielos! Ya se murió, diría Goku. Oye, enano, tu juguete no sirve. No está muerto. Solo obsérvalo, diría Babidi. Varias partes pequeñas de Majin Buu estaban divididas, esparcidas por todas partes. Poco a poco se reunirían, regenerándose por completo. Así que te regeneras, diría Goku. Igual eres aburrido. Majin se mostraba cada vez más molesto. Se lanzaría de nuevo hacia Goku. Lo atacaría otra vez, pero sin lograr resultado. Goku de un ataque le cortaría un brazo a Majin Buu. Eres muy débil, se burlaría Goku. Majin Buu regeneraría su brazo de nuevo, pero el brazo que le había caído al suelo se convertiría en una pasta uniforme. Entonces Majin Buu volvería a atacar a Goku. En una distracción, la masa suelta rodearía a Goku y lo cubriría por completo. ¡Eso es! ¡Absórbelo! ¡Y hazte más fuerte!, diría Babidi. No lo puedo creer. Estamos perdidos, diría el Kaioshin. Goku parecería ser absorbido por Majin Buu. El fragmento que lo había absorbido iría hasta Majin Buu, pero Majin Buu comenzaría a sentirse mal. El estómago comenzaría a moverse. No me siento bien, diría Majin Buu. De pronto, su estómago brillaría y explotaría tras una expansión de ki. Goku se había resistido a ser absorbido. Majin Buu se había dividido en cientos de pedazos y se reubicaría de nuevo. Vaya qué habilidades tan curiosas, diría Goku. Pero al ser débil no te sirven de nada. Majin Buu se lanzaría con todo hacia Goku. Pero antes de llegar a él, Goku simplemente estaba a su frente. Este tenía la palma de su mano señalando a Majin Buu. Ya sé cómo te mataré, diría Goku. Solo tengo que desaparecerte hasta la última molécula. Goku de la nada lanzaría un gran rayo de ki. Majin Buu desaparecería por completo al desintegrarse. ¡No, Majin Buu!, diría Babidi aterrado. Oye, diría Goku al aparecer frente a Babidi. El mago se alejaría aterrado. Dime, ¿tienes a alguien fuerte para pelear? Sí, ellos dos. Pelea contra ellos dos, diría Babidi. El Kaioshin y Kibito se aterrarían ante la idea de tener que pelear contra Goku. No, guerreros de verdad, diría Goku. Ya sé, usaré su maldad para controlarlo, pensaría Babidi. Goku comenzaría a sentir un fuerte dolor en su cabeza. De pronto, una M sería tallada en su frente. Goku gritaría expulsando su ki al máximo y se transformaría en Super Saiyajin. No puede ser. Su ki ejerce una presión en el aire que dificulta respirar, diría el Kaioshin.
Muy bien. Ahora me obedecerás, diría Babidi. ¿Obedecerte?, preguntaría Goku. ¡Claro! Ahora que estás bajo mi poder, te ordeno que mates a esos dos, diría Babidi al señalar al Kaioshin y a Kibito. ¡No! ¡No quiero!, diría Goku. Pero usé tu maldad para controlarte, diría Babidi. ¡Ja! Debe ser por esto que tengo en la frente. Con razón me dolía, diría Goku. Goku gritaría elevando su ki. La M en su cabeza desaparecería. ¡No es cierto!, diría Babidi aterrado. Goku con un rayo de ki desintegraría a Babidi. Enano molesto, diría Goku. Goku observaría al Kaioshin y a Kibito. En un instante estaría frente a ellos. No me diga que quiere matarnos, diría el Kaioshin. No, ustedes parecen buenas personas, diría Goku. Oigan, ¿conocen personas fuertes? Bueno, es que... diría el Kaioshin. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Very Blue se encontraba inspeccionando la Tierra. No puede ser cierto. El hijo de Freezer ha resultado ser un monstruo. Pensaría Very Blue. ¿Qué haces? Preguntaría Jiné al entrar en la habitación. Acabo de ver a tu hijo Kakaroto demostrando sus poderes. Diría Very Blue. Déjame ver. Diría Jiné. No podrás ver mucho. Ya los mató a todos. Diría Very Blue. ¿Qué tanto parlotean?, preguntaría Freezer. Cariño, nuestro hijo es alguien muy fuerte. Diría Jiné. Eso siempre lo supe. Desde que lo investigamos, no lo hemos visto perder. Diría Freezer. Acaba de derrotar a Majin Buu. Diría Very Blue. ¿Majin Buu?, diría Freezer aterrado. Eso es imposible. ¿Quién es Majin Buu? Preguntaría Jiné. Majin Buu es un sujeto muy poderoso, un demonio creado con la maldad de todo el universo. Diría Freezer. Mi padre siempre me dijo que no me metiera con dos personas. Una era Bills, el dios de la destrucción, y la otra Majin Buu. Oye, ¿crees que pueda derrotar a Bills? Preguntaría Jiné. Freezer y Very Blue se aterrarían por el comentario de Jiné. Guarda silencio. Si Bills te escucha, nos desaparecerá, diría Freezer nervioso. No puede ser. Diría Very Blue al caer sentada. ¿Qué sucede?, preguntaría Freezer. Kakaroto, busca a alguien fuerte. Diría Very Blue. ¿Y eso qué?, diría Freezer y observaría lo que estaba pasando. ¿Entonces, ese tal Freezer es muy fuerte?, preguntaría Goku. Claro que sí, es el ser más poderoso de todo el universo, diría el Kaioshin. ¡Maldición!, diría Freezer aterrado. Ese tonto pondrá a mi hijo en mi contra. Pero es más fuerte que Majin Buu, porque este sujeto me decepcionó, diría Goku. Es conocido como el emperador del mal. Gobierna en el universo 7, a un ejército muy poderoso. Ni siquiera sus soldados saben cuál es su verdadero poder, diría el Kaioshin. ¡Genial! ¡Quiero conocerlo!, diría Goku. Puedo llevarlo con él si lo desea, pero deberá protegernos, diría el Kaioshin. Freezer es alguien muy despiadado. Claro, no hay problema, diría Goku. Mi hijo vendrá con nosotros, diría Jiné emocionada. Jiné, no seas tonta, diría Freezer. Si Kakaroto viene hasta aquí, es para pelear contra mí. Ese no es el problema. ¿Qué pasaría si Bills lo ve? Diría Very Blue. Cierto, estaremos acabados. Sabrá que lo escondimos en la tierra, diría Freezer. Vamos, no es para tanto. Siempre estamos en movimiento. No creo que sea tan fácil rastrearnos, diría Jiné. Entonces, ¿puedes llevarme con él ahora mismo?, preguntaría Goku. Claro, yo puedo viajar a cualquier punto del universo 7, sin importar dónde sea, diría el Kaioshin. ¿Qué?, diría Freezer aterrado. El Kaioshin tomaría a Goku y a Kibito e irían a la nave de Freezer. Todos se verían entre ellos. Mi hijo, pensaría Jiné asombrada. Hola, soy Goku y vine a buscar a alguien llamado Freezer, diría Goku. Señor Goku, él es Freezer, diría el Kaioshin al señalarlo. Oye, ¿de verdad eres fuerte?, preguntaría Goku. ¿De verdad mi hijo me está hablando?, pensaría Freezer sorprendido por lo que estaba sucediendo. Freezer estaba en una situación muy complicada. Tenía a su hijo frente a él, y este quería pelear contra él. Sí, yo soy Freezer, mejor conocido como el emperador del mal, diría Freezer seriamente. Genial, vine a pelear contigo, diría Goku. Rayos,
Tengo que desviar su atención. Pensaría Freezer. Una pelea de nuestra magnitud llamaría la atención de Bills. Ginny estaba devastada. Era la primera vez que veía a su hijo en persona, pero no se atrevía a decirle la verdad. Kakaroto, ¿por qué tuviste que venir en una ocasión como esta? Se preguntaría Ginny. ¿Y bien, vamos a pelear o no? Preguntaría Goku. Freezer quería evitar la pelea a toda costa. Ninguno de los dos saldría beneficiado de ella. ¿Te das cuenta que estás hablando con el emperador del mal? Preguntaría Freezer. No te conviene pelear conmigo. Si te vas, te perdonaré la vida. Señor Goku, quizás sea lo más inteligente una retirada, diría el Kaioshin aterrado. Nada de eso. Quiero pelear con personas fuertes y no me iré sin eso, diría Goku. Demonios. Con este sujeto, yo no recuerdo tener ese espíritu de pelea. Pensaría Freezer. Eso lo debió sacar de su madre. Joven, por favor, retírate. Pediría Freezer. No tengo tiempo que perder contigo. Freezer comenzaría a alejarse, esperando que al ignorar a Goku, este se fuera. Eres un cobarde, diría Goku molesto. ¿Qué dijiste? Preguntaría Freezer al girarse furioso. Eres un maldito mocoso. Ya escuchaste, eres un cobarde. No que muy emperador del mal y conquistar el universo. Y un simple humano te desafía y te espantas, diría Goku. Al menos cree que es humano, pensaría Freezer. Vamos, busquemos un lugar donde pelear o pelearemos aquí dentro de la nave, diría Goku al ponerse en guardia. Señor Goku, es peligroso. Si destruye la nave, todos menos los Kaioshins y Freezer morirán en el vacío del espacio, advertía el Kaioshin. Definitivamente este sujeto solo piensa con los músculos, diría Kibito. Tranquilícense, ya me están poniendo de mal humor, diría Goku. Si tenemos una pelea en un planeta apto, ¿te calmarás? Preguntaría Freezer. Claro que sí, diría Goku alegre. Pues conozco un lugar, diría Freezer. Con gusto los llevaré hasta allí. Freezer ordenaría a su ejército viajar a un planeta casi sin vida, donde podrían pelear. El planeta Sajo está muy lejos del planeta de Bills. Será más difícil que Whis nos detecte, pensaría Freezer. Freezer en un momento se tocaría el pecho. Le daría un leve dolor. ¿Qué es esto? ¿Culpa? Pensaría Freezer. Freezer recordaría cómo mató a su propio padre para salvar a su hijo. ¿Acaso es una maldición que nuestra familia tenga que matar a su propio padre? Pensaría Freezer. El viaje se hacía largo. El planeta estaba muy distante y Freezer no tenía nada de prisa. Freezer. Llamaría a Ginny al entrar. Espero que no vengas con malas noticias, diría Freezer de muy mal humor. Kakaroto está muy ansioso, quiere pelear a toda costa y dice que estamos demorando demasiado. Diría Ginny. Dile que espere, diría Freezer. Pero quiere hablar contigo. Diría Ginny. Dile que espere, repetiría Freezer. Vamos, Freezer, tiene que haber algo más que le pueda decir. Dile que espere. Ginny se molestaría mucho con Freezer y le daría una bofetada. Deja de hacerte el gracioso conmigo, yo también le estoy pasando mal con todo esto. Diría Ginny furiosa. Lo siento, cariño, no era mi intención, diría Freezer. Si solo estás haciendo tiempo, no podrás evitar lo inevitable. Tienes que pensar en algo para evitar esta pelea. Diría Ginny. Solo estoy llevando a Kakaroto a un punto lejano, esperando que Bills no lo encuentre. Lo noquearé rápido y nos iremos, diría Freezer. ¿De verdad crees que podrás noquear a nuestro hijo así nada más? Ya lo hemos vigilado. Él es un prodigio como guerrero. Diría Ginny. Déjame en paz, Ginny. Ya tengo demasiada presión. Diría Freezer de muy mal humor. La puerta sonaría de manera violenta. Se trataba de Goku que golpeaba con ira. ¡Freezer! ¡Abre la maldita puerta!, diría Goku. ¡Maldición!, diría Freezer furioso. Goku terminaría destruyendo la puerta, aunque fue por accidente. Ups, lo siento. Creo que me pasé. Diría Goku entre risas. ¿Qué quieres?, preguntaría Freezer muy molesto. Oye, estamos demorando demasiado. Dice el Kaioshin que puede llevarnos a pelear a otro sitio, diría Goku. Me niego. Si acepto, luego me dejarán varado sin mi nave, diría Freezer. Vamos, estás haciendo las cosas muy aburridas, diría Goku. Por favor, Kakaroto, ten paciencia, diría Ginny. ¿Qué?, pensaría Freezer aterrado. ¿Kakaroto?, preguntaría Goku confundido. Lo siento, me confundí. Es que te pareces a un amigo mío. Nada, eso. Diría Ginny apenada. Bien, si tú lo dices, diría Goku.
En 2 horas llegaremos. Puedes comer algo si lo deseas. Diría Freezer. ¿Tienes comida? Preguntaría Goku emocionado. Así es, llamaré a los chefs para ti. Diría Freezer. Genial, muero de hambre. Diría Goku. Goku sería servido con una gran cena. Increíblemente para todos el estómago de Goku no se llenaba más. Esto es demasiado, diría el Kaioshin sorprendido. Nunca vi a un mortal comer tanta cantidad de comida. Es un despropósito, diría Kibito. Al fin puedo ver a mi hijo feliz. Pensaría Jiné mientras lo contemplaba. Mi hijo es todo un guerrero. Si las cosas hubieran resultado de otra manera, todo habría sido más fácil. Pensaría Freezer. Me llené, diría Goku satisfecho. ¿De verdad? Puedo pedirte algo más si lo deseas. Diría Jiné. Gracias, señora. Es usted muy amable, pero ya comí demasiado. Además, tengo una pelea dentro de poco. Diría Goku. Ya estamos por llegar. Diría Freezer. La nave de Freezer aterrizaría en el destino. Les pediré a todos que se queden aquí. Solo nos quedaremos Goku y yo en la pelea. Diría Freezer. Oye, ¿qué planeas? Diría Goku. Es por la seguridad de todos. Diría Freezer. No se preocupe, señor Goku. Si alguien intenta algo, podremos hacernos cargo. Diría el Kaioshin. Está bien, pero tengan cuidado. Diría Goku. Goku y Freezer bajarían de la nave. Estaban listos para luchar. Entonces, imagino que tienes muchas ansias de luchar. Diría Freezer. Así es, aunque no lo creas, eres mi última esperanza. Diría Goku. ¿Tu última esperanza? Preguntaría Freezer. Se sentía conmovido porque su hijo le dijera tales palabras, aunque no tenía claro por qué lo hacía. ¿A qué te refieres? Dice el Kaioshin que eres el sujeto más fuerte de todo el universo. Diría Goku. Si tan solo supieras lo que es para alguien como yo no tener un rival digno, me entenderías. Aunque imagino que tú tampoco has tenido un rival. A diferencia de ti, las peleas no son algo que me motiven. Mi poder lo tengo por ser un guerrero prodigio. Jamás he realizado entrenamiento alguno. Diría Freezer. Muy bien, entonces peleemos. Diría Goku. No sabes el deseo que tengo de ser derrotado. ¿De qué estás hablando? ¿Eres tonto? Preguntaría Freezer. Vamos, dame una pelea digna. Diría Goku. Podría noquearlo de entrada. Pero... pensaría Freezer, ¿qué tal si esta pelea lo hace más fuerte? Freezer gritaría elevando su poder al máximo y pasaría a su última transformación. ¡Se transformó!, diría Goku asombrado. ¡Eso es genial! ¡Yo también puedo transformarme! Goku se transformaría en Super Saiyajin, elevando su ki al máximo. Cielos, se ve fuerte, pero no tengo idea de cuánto. Pensaría Freezer al ponerse en guardia. Lo mejor será incapacitarlo de una vez por todas. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con una patada en su rostro que lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo. ¡Kakaroto! Diría Jiné espantada al verlo todo. ¿Disculpe?, preguntaría el Kaioshin. Oh, nada. Diría Jiné. Señorita Hine, creo que no ha dormido bien. Será mejor que descanse. Diría Berry Blue. Sí, tienes razón. Diría Jiné. Jiné y Berry Blue se apartarían dejando solos a los Kaioshins. Kibito, ¿no has notado algo extraño en esa mujer? Preguntaría el Kaioshin. Sí, se comporta como si supiera algo que no quisiera decir. Diría Kibito. Mientras tanto, Goku se pondría en pie. Freezer estaba asombrado. Se supone que con ese ataque deberías estar inconsciente. Diría Freezer furioso. Cielos, nadie me dio un golpe de esa magnitud en mi vida. Diría Goku. Goku se observaría las manos. Podía sentir la adrenalina recorrer todo su cuerpo. El deseo de poder y el placer de las batallas regresaba a él después de tanto tiempo. Me siento tan emocionado como cuando era niño, diría Goku. Voy a disfrutar esta pelea con todo mi corazón. Goku elevaría su ki al máximo. Se lanzaría a gran velocidad hacia Freezer. Lo atacaría con un golpe de puño, pero el emperador del mal se agacharía en el momento justo, esquivando el ataque por nada. Estuvo cerca, pensaría Freezer. Goku se detendría de su impulso y atacaría a Freezer con todo. Goku atacaba con una lluvia de golpes. Freezer se cubría de todos los ataques. Es increíble la velocidad que tiene. Casi está a mi nivel, pensaría Freezer. Goku conectaría un golpe de puño en el pecho de Freezer. El emperador del mal saldría despedido lejos. Eso fue increíble, diría Freezer al sonreír. Algo me dice que estás reservándote. No me has dado un solo ataque, diría Goku. Ya lo veremos, respondería Freezer.
Freezer iría a gran velocidad hacia Goku. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. Luego empezarían a elevar su ki para demostrar quién es el más fuerte. Es increíble que alguien tan joven como tú tenga ese poder, diría Freezer. Y yo admiro que seas tan fuerte, que tengas ese poder sin haber entrenado, diría Goku. En algo soy mejor que mi padre. Mi hijo sí me admira, pensaría Freezer. Goku cruzaría los brazos de Freezer. Al quebrar su guardia le daría un rodillazo en el estómago. Freezer quedaría de rodillas. Imposible, diría Freezer adolorido. Luego Goku patearía a Freezer bajo su mentón, lanzándolo lejos. ¡Vamos, pelea en serio!, diría Goku furioso. Lo sabes, diría Freezer. Me doy cuenta por tus movimientos. ¿Qué rayos sucede contigo?, diría Goku furioso. Parece que temieras lastimarme. ¿Y eso que eres el emperador del mal? Sí, es verdad. Temo lastimarte, diría Freezer al comenzar a elevar su ki. ¿De qué diablos hablas?, preguntaría Goku. Tengo un secreto para contarte, pero solo te lo diré si logras ganarme, diría Freezer. ¿Un secreto?, preguntaría Goku confundido. Sí, es algo sobre tu pasado, diría Freezer. Espera, ¿a qué estás jugando?, preguntaría Goku. Freezer iría a gran velocidad hacia Goku. Llegaría con un poderoso golpe de puño, pero Goku se cubriría en el último momento. Un gran estruendo se escucharía a lo largo de todo el planeta. No puede ser cierto, diría Goku al sentir un fuerte dolor en sus brazos. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción dormía una siesta en su jardín. De pronto, abriría los ojos alerta. Señor Bills, veo que lo ha sentido, diría Whis. Sí, fue ligero, pero logré sentirlo, diría Bills. Dos presencias muy poderosas pelean, y curiosamente, en el otro extremo del universo. Whis usaría su báculo para investigar la situación. Vería la pelea entre Goku y Freezer. Vaya, se trata del mismísimo Freezer, diría Whis. Y además, hay un mortal con él. Ese parece ser un humano, diría Bills. Debe ser de la Tierra. ¿Sabe? No parece un humano realmente, diría Whis. Tiene extraños rasgos salvajes de Saiyajin. ¿Saiyajin?, diría Bills furioso. Ahora entiendo por qué Freezer está peleando con él. Debe de querer eliminarlo. Y aún no ha podido. ¿Qué planea hacer, señor Bills?, diría el ángel. Vamos hasta allí ahora mismo, diría Bills seriamente. Sabía que algo andaba muy mal. Bills y Whis partirían en viaje para presenciar la pelea y averiguar quién era Goku. Mientras tanto, Goku y Freezer seguían en una tensa batalla. «Cielos, eres muy resistente», diría Goku al conectar una patada en el estómago de Freezer. «Y tú eres demasiado tenaz», diría Freezer al patear a Goku en las costillas. Ambos estarían intercambiando golpes al mismo nivel. Mi hijo es verdaderamente fuerte, pero siento que se hace más fuerte mientras pelea. Puedo sentir cómo su fuerza aumenta con cada golpe, pensaría Freezer. Goku juntaría sus manos y lanzaría varias bolas de ki. Freezer se movería de lado a lado esquivando cada una de ellas. Mientras esquivaba, avanzaba hacia Goku. Al llegar a él lo atacaría con una bola de ki que lo lanzaría lejos. «¡Maldito tramposo!», diría Goku furioso. «Sin llorar», diría Freezer burlándose de Goku. Goku correría a gran velocidad hacia Freezer, pero antes de llegar a él su imagen se multiplicaría. «¿Qué demonios?», diría Freezer confundido. De pronto Freezer vería cientos de imágenes de Goku por todas partes. Debe ser algún tipo de ilusión, pensaría Freezer. Freezer cerraría los ojos buscando encontrar al verdadero Goku. En un momento estiraría su puño a un lado y conectaría en el rostro de Goku, justo en su nariz. ¡Ay, maldición! ¿Cómo lo hiciste?, preguntaría Goku adolorido. Aunque no parezca, respiras muy fuerte, diría Freezer. Tendrás que mejorar eso. ¡Ahora verás! Goku apoyaría su mano en el suelo. Se vería algo de energía salir de su mano. ¿Qué hace?, se preguntaría Freezer confundido. De pronto, un rayo de ki pasaría por debajo de Freezer. El emperador del mal reaccionaría tarde. El rayo de ki impactaría rozando su hombro. «Maldito tramposo», diría Freezer furioso. «Sin llorar», diría Goku entre risas. Cientos de rayos de ki saldrían por debajo de la tierra. Freezer los esquivaría mientras se elevaba hacia el suelo. De esa manera tendría facilidad para esquivar los ataques. Esa técnica lo obliga a quedarse allí, diría Freezer. Freezer lanzaría un poderoso rayo de ki hacia Goku. Al impactar en él se generaría una gran explosión. «Puede ser que no lo haya esquivado», diría Freezer confundido. «No, Kakaroto», diría Freezer desconcertado. Goku estaba detrás de Freezer y de un golpe martillo en su cabeza lo derribaría.
Freezer se golpearía fuertemente en el suelo. Eres un sujeto muy astuto, diría Freezer molesto. Oye, ¿qué es eso de Kakaroto? Preguntaría Goku. ¿Qué? Diría Freezer aterrado. Dijiste algo de Kakaroto. Tu esposa me llamó por ese nombre. ¿Qué significa? Preguntaría Goku. ¿Acaso será el momento de decirle la verdad? Pensaría Freezer atento. Verás, diría Freezer buscando las palabras para decirle la verdad. Ya sé, es algún tipo de insulto que solo entienden entre ustedes, diría Goku. Sí, es un insulto, diría Freezer. Ahora ya lo sabes. Sí, pero no le veo la gracia, diría Goku. Deja de hablar tanto y continúa con la pelea, diría Freezer. Goku y Freezer se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. La nave de Freezer se sacudía por momentos por el gran poder de ambos. No puedo creer que alguien logre rivalizar contra Freezer, diría el Kaioshin. Es una bestia. Este tipo no es normal, diría Kibito. Claro que no es normal. Se trata del hijo de un demonio del frío y una mujer Saiyajin. Pensaría Gine. De pronto, Berry Blue llegaría aterrada. Señorita Hine, esto es grave. Diría Berry Blue. ¿Qué sucede? Preguntaría Gine. Berry Blue le hablaría al oído. Nuestros sistemas han detectado a Bills y a Whis venir hacia aquí. Diría Berry Blue. No es cierto. Diría Gine aterrada. Sí, lo es. Tenemos que detener esta pelea ahora mismo. Diría Berry Blue. Lo más seguro es que detener la pelea no sirva de nada. No podremos huir. Diría Gine. ¿Sucede algo? Preguntaría el Kaioshin. Tenemos que irnos. El dios de la destrucción viene hasta aquí. Diría Gine. ¿Se refiere al señor Bills? Preguntaría el Kaioshin. ¿Lo conoces? Preguntaría Gine. Bills es el dios de la destrucción, mientras que por mi parte, soy el dios de la creación. Diría el Kaioshin. Somos los dioses supremos de este universo. Trabajamos con energías opuestas en busca de mantener el universo equilibrado. Entonces, eres amigo de Bills. Diría Gine al dar algunos pasos hacia atrás. Bills no tiene amigos. Todos son unas molestias para él. Explicaría Kibito. Kibito lo definió muy bien. Para ser sincero, preferiría no tener que verlo. Diría el Kaioshin. Tenemos que detener esta pelea ahora mismo. Diría Gine. Gine saldría volando de la nave. Goku y Freezer seguían peleando. Ambos estaban agotados y lesionados. Oigan, ustedes dos, dejen de pelear. Diría Gine. Señora, es peligroso. Diría Goku. Gine, métete para adentro. Diría Freezer. Gine lanzaría un rayo de ki entre ambos, llamando su atención. Cierren la boca los dos. Bills viene para aquí, llegará en 2 horas. Diría Gine molesta. ¿Bills? Diría Freezer aterrado. ¿Quién es Bills? Preguntaría Goku. Alguien muy peligroso para nosotros dos. Diría Freezer. ¿Es muy fuerte? Preguntaría Goku. Idiota, no solo es fuerte, es el dios de la destrucción. Explicaría Freezer. Tiene la capacidad de desaparecer todo lo que desee. Entonces es muy fuerte, diría Goku. Freezer, llegó la hora. Diría Gine. No podemos ocultarlo más. Sí, es una lástima. Aún faltaba tiempo. Diría Freezer. Oye, no busques excusas para detener la pelea. Diría Goku molesto. La pelea se termina. Tú y yo tenemos que hablar. Diría Freezer. ¡No! ¡Vamos a pelear! A eso vine. Diría Goku decidido. Kakaroto. Llamaría a Gine. Oye, ya sé que eso es un insulto. No vuelvas a hacerlo. Diría Goku. Kakaroto es tu verdadero nombre. Diría Gine. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku. Es cierto. Diría Freezer. Goku, tu nombre es Kakaroto y nosotros somos tus padres. Eso no se los creo. Diría Goku. Dame tu mano. Pediría Freezer. Oye, sin juegos sucios. Diría Goku. Freezer con la punta de su cola provocaría un leve corte en la muñeca de Goku. ¡Eres un desgraciado! Diría Goku furioso. Mira tu sangre. Diría Freezer. ¿Qué tiene? Diría Goku. La sangre de Goku era del color violeta. Para Goku eso era normal, ya que fue la sangre que siempre se vio. Freezer se haría un leve corte en su propia muñeca. Saldría sangre del mismo color que Goku. Yo pensé que era el único que sangraba de este color, diría Goku desconcertado. Eres nuestro hijo. Diría Gine al acercarse hacia él. Te llamabas Kakaroto y tuvimos que enviarte a la Tierra porque querían matarte. Eso no tiene sentido. Freezer es muy fuerte. No debería de temerle a nada, diría Goku. Sí es posible, diría Freezer.
Solo que hay un detalle. La persona que quería matarte es Bills, el dios de la destrucción. Pero, ¿por qué?, preguntaría Goku. No tiene sentido. Porque pertenezco a la raza de los demonios del frío, la raza más poderosa del universo, diría Freezer. Y yo pertenezco a los Saiyajins, la raza guerrera más salvaje de todas. Diría Jiné. Eso significa que... diría Goku. Así es, te abandonamos porque Bills temía de tu existencia. Diría Freezer. Eso no tiene sentido. Me lo pudieron haber dicho. Y yo me quedaría en silencio. Diría Goku. No, Kakaroto. No funciona así. Diría Freezer. La idea era que tu nacimiento fuera un secreto, pero mi padre nos estuvo espiando. Al averiguarlo nos acusó con Bills. Sigue sin tener sentido. Me habría matado. Tuvo mucho tiempo para buscarme. Diría Goku. No te buscó porque mi padre creyó haberte matado, y eso le dijo a Bills. Diría Freezer. Luego de que tu propio abuelo tratara de matarte, lo acabé con mis propias manos. No sé qué pensar, diría Goku desconcertado. No pienses nada, ahora tenemos que recuperarnos, diría Freezer. Freezer y Jiné llevarían a Goku dentro de la nave. Chicos, pueden irse sin mí, me quedaré aquí con Freezer, diría Goku. Señor Goku, no estará hablando en serio, diría el Kaioshin aterrado. ¿Acaso no lo escuchó? Preguntaría Freezer molesto. Es que... diría el Kaioshin sin saber cómo reaccionar. No te preocupes, todo está bien, ahora vete por favor, diría Goku. El Kaioshin y Kibito saldrían de allí, dejando solos a nuestros amigos. Al fin, escucha, tenemos cámaras de regeneración. En unos minutos estaremos como nuevos, diría Freezer. Mientras tanto, Bills y Whis estaban a nada de llegar. Esos dos dejaron de pelear, pero no pude ver de qué hablaron, diría Whis. ¿Acaso se habrán aliado?, preguntaría Bills. Es posible, diría Whis, aunque no veo con qué propósito. Para derrotarme, diría Bills seriamente. ¿De verdad cree eso?, preguntaría Whis. No hay otra explicación. Es un Saiyajin, diría Bills. Quizás Freezer tuvo otro hijo sin que me enterara. No estoy seguro, pero no me gusta la idea de un Saiyajin con el poder de Freezer. Goku y Freezer se estaban recuperando poco a poco de sus heridas. El tiempo pasaba. Bills estaba a nada de llegar. Por Dios, que se curen de una vez por todas, rogaba Jiné. Finalmente Goku y Freezer abrirían los ojos y saldrían del interior de las cámaras de regeneración. Ambos estaban como nuevos y con las energías totalmente recuperadas. Hace tiempo no me sentía así de fresco, diría Goku. Luego te acostumbrarás, diría Freezer con indiferencia. Muy bien, ahora a pelear contra Bills, diría Goku. No tenemos oportunidad, diría Freezer. Oye, ¿no estarás hablando en serio?, diría Goku molesto. Hablo en serio, diría Freezer. Solo hay una forma de vencerlo, y es que saques tu verdadero potencial. ¿Más potencial del que tengo?, preguntaría Goku. Eso no tiene sentido. Ya de por sí soy fuerte. No lo entiendes. Cuando veas a Bills, te darás cuenta que tu gran poder no es nada, diría Freezer. Nuestra única oportunidad es que saques tu verdadero poder contra él, o Bills te acabará. Minutos más tarde, Bills y Whis llegarían al planeta. Vaya, qué lugar tan feo, diría Bills. No parece ser un lugar con mucha vida, diría Whis algo incómodo. Goku y Freezer saldrían de la nave. Verían a Bills a los ojos. Con que eso es un dios de la destrucción, diría Goku. No lo veas con admiración. Él ordenó matarte cuando tú solo eras un bebé, explicaría Freezer. Freezer, con que desobedeciendo mis órdenes, diría Bills seriamente. ¿Sabes cuál es el castigo por eso? Oye, yo soy tu enemigo, diría Goku al dar un paso al frente. Kakaroto, no seas tonto, diría Freezer nervioso. No, aquí está la persona por la cual pasé toda mi vida solo, y eso se lo haré pagar caro, diría Goku molesto. Vaya, qué sujeto tan rencoroso, diría Bills al bostezar. ¿Cuál es tu nombre, joven? Mi nombre es Goku. Soy un Saiyajin criado en la Tierra, pero también me conocen como Kakaroto, diría Goku. Así que tú eres el bebé que mandé a destruir, y al que me dijeron que sí lo hicieron, diría Bills. Pues ya puedes ver que no. Aquí estoy después de todo, diría Goku. Jiné saldría de la nave. Estaba nerviosa por la situación. Ahora verás por qué soy el dios de la destrucción, diría Bills seriamente. Bills crearía una bola de Hakai y se lanzaría hacia Goku. Freezer se lanzaría hacia su hijo y lo arrojaría al suelo para salvarlo.
pero la bola de ki al llegar lejos desviaría su curso y terminaría impactando en Jiné. ¡No, Jiné!, diría Freezer aterrado. ¡Mamá!, diría Goku asustado. El cuerpo de Jiné comenzaría a desmaterializarse, mientras que Goku no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que pasará ahora que Bills llegó a la pelea entre Freezer y Goku? ¿Acaso ellos podrán derrotar a Bills? Y también, ¿Goku será capaz de revivir a su madre Jiné? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.